Genshin Impact, no soy un dios de la hierba. 181. El hombre de mediana edad expresó su ira en silencio y no refutó. Las personas que lo rodeaban miraron a Xingguo con algo de odio, como si simpatizaran con las palabras del hombre de mediana edad. Tighnari, que estaba allí de pie, no pudo soportarlo más y corrió hacia allí. Tighnari empujó al hombre que agarró el collar de Xingguo, protegió a Xingguo detrás de él y gritó enojado. «Callarse la boca». Tú, el hombre de mediana edad quería hablar, pero los ojos feroces de Tighnari lo fulminaron con la mirada. Entonces Tighnari miró a su alrededor con una mirada feroz. Si se permitiera que la situación se desarrollara así, Xingguo podría ser golpeado hasta la muerte por la gente enojada que lo rodeaba. Las emociones de quienes lo rodeaban habían sido llevadas al extremo por la desesperación. Una vez que tuvieran la oportunidad de detonar, las consecuencias serían desastrosas. Hasta que los que lo rodeaban fueron persuadidos a retirarse por los ojos de Tighnari, Tighnari explicó seriamente. ¿Sabes lo que esta persona ha hecho por ti? Tan pronto como supo que estabas atrapado, vino a apoyarte por iniciativa propia. Tenía miedo de que no tuvieras suficiente comida para sustentarte, así que siguió viajando día y noche. Llevamos 7 días viajando día y noche sin descansar. ¿A qué distancia crees que está este lugar de la ciudad de Shumi? ¿Cuánto tiempo crees que llevas viajando? Después de escuchar las palabras de Tighnari, la gente a su alrededor quedó en silencio y lentamente bajó la cabeza. La emoción en sus ojos se disipó poco a poco y él siguió llorando. Con renuencia en sus ojos, Xingguo le habló lentamente a Tighnari. «Oh. Cállate tú también». Antes de que Xingguo terminara de hablar, Tighnari lo interrumpió. Tighnari miró a Xingguo con tristeza y dijo. «No eres mucho mejor. Como líder, te pones en peligro. ¿Alguna vez has pensado en qué le pasaría al equipo si te pasara algo?» Cuando Xingguo escuchó esto, giró la cabeza avergonzado y no dijo nada más. Tighnari miró a la gente que lo rodeaba, señaló a Xingguo y dijo en voz alta. «Aunque no lo sepas, aunque te quejes de que tardamos en llegar. ¿Pero lo sabes? Esta es la persona con la que estás enojado y maldices en tu corazón. Él está por ti, para que vivas más gente. Incluso se sacrificó y se puso en peligro. Si no fuera por él, ¿crees que podríamos venir ahora? Si no fuera por él, tendrías que esperar aquí al menos 7 días. Para entonces. ¿Cuántos de ustedes podrán sobrevivir aún? Ah. 1 de cada 10 sobrevivirá». Después de escuchar las palabras del hombre con oídos extraños, las personas a su alrededor levantaron la cabeza y miraron a Xingguo, mirando el cuerpo cansado y la culpa en el rostro de Xingguo. La gente se quedó en silencio uno tras otro, nadie dijo nada y nadie lloró. Incluso el hombre del principio retrocedió lentamente unos pasos. Después de que el hombre permaneció en silencio por un rato, todavía se inclinó profundamente ante Xingguo. «Lo siento, me equivoqué, gracias». La gente que estaba a su alrededor también habló, agradeciéndoles sinceramente. Pero Xingguo no sintió la más mínima alegría cuando escuchó la gratitud de la gente que lo rodeaba. Aunque había llegado a su destino, todavía era un poco tarde. Después de un momento de silencio, Xingguo miró al hombre frente a él que sostenía su cuello y dijo con voz pesada. «¿Cuántas personas han muerto?» Después de esta pesada pregunta, la escena volvió a quedar en silencio y el aire pareció estar en un silencio de muerte. Después de un momento de silencio, el hombre finalmente giró la cabeza hacia un lado, con los ojos llenos de tristeza y habló en voz baja. «Decenas de miles de personas, no he calculado el número exacto. Decenas de miles de personas». Después de escuchar este número, Xingguo se quedó en silencio. Xingguo cerró los ojos profundamente y respiró profundamente. Entonces Xingguo levantó la cabeza y miró el sol que colgaba alto en el cielo. Xingguo extendió lentamente su mano, queriendo tocar el sol en el cielo, pero finalmente la bajó. Las lágrimas fluyeron de los ojos de Xingguo y su voz se entrecortó. «Tú, has trabajado duro. ¿Dónde están enterrados?» El hombre miró a Xingguo en silencio y finalmente asintió suavemente y dijo. «Venga conmigo», luego caminó lentamente hacia. Al alejarse, Xingguo ordenó preparar comida de inmediato y cocinar para apoyarlo. Xingguo dio pasos pesados y siguió al hombre que tenía delante. Xingguo siguió al hombre todo el camino, mirando a las personas que yacían en el suelo todo el tiempo. Xingguo miró a las personas con caras delgadas, pero sus ojos miraban a Xingguo con esperanza. Cuando Xingguo vio los ojos de esas personas, miró la esperanza que tenía. Xingguo sintió que una piedra extremadamente pesada presionaba su corazón y sintió que esos ojos eran tan deslumbrantes. Xingguo permaneció en silencio, lleno de culpa.
Xingwo sintió que no era digno de esta esperanza y que no era digno de sus ojos. Después de caminar entre estas personas, Xingwo finalmente siguió al hombre frente a él hasta el lugar donde estaban enterrados los cuerpos. Era un terreno llano, donde había interminables montículos de tierra. Los montículos no tenían fin, uno tras otro, conectados entre sí, y era interminable. Aquellos montículos de tierra estaban allí, como si estuvieran contando algo, el muerto estaba muerto. Xingwo miró en silencio los montículos a lo lejos. Cada uno de ellos representaba a una persona muerta. El viento soplaba suavemente, agitando el cabello y la ropa de Xingwo. De alguna manera, los ojos de Xingwo parecieron ser arrastrados por el viento hasta la arena. Las lágrimas caían de las comisuras de sus ojos. Xingwo se frotó los ojos, tratando de ver con claridad los montículos que tenía frente a él, pero siempre sentía que sus ojos estaban nublados y no podía ver nada con claridad. Xingwo miró cada montículo a lo lejos y le preguntó con voz pesada al hombre frente a él. ¿Cómo, murieron? El hombre que iba delante cerró los ojos, respiró hondo y finalmente dijo con voz pesada. Al principio, murieron de enfermedad por falta de atención médica, y luego murieron de hambre por falta de comida. Les faltó comida, su salud se deterioró y luego murieron de enfermedad o de hambre. Es así, estas decenas de miles de personas, son todas así. Xingwo no dijo nada más, solo miró a la distancia en silencio. Mirando los montículos densamente apiñados en la distancia, no había un final a la vista. Me sentí extremadamente pesado en mi corazón, y un sentimiento de culpa emergió del corazón de Xingwo. Después de todo, llegué tarde, las personas que se quedaron atrás eventualmente murieron decenas de miles de personas. Decenas de miles de personas perdieron a sus familiares y decenas de miles de niños perdieron a sus padres. Xingwo siempre había escuchado antes, la comida es la primera necesidad de la gente. Ahora Xingwo comprende realmente el significado y el peso de estas 5 palabras. El peso de la comida es muy ligero, solo unos pocos kilogramos. El peso de la comida es muy pesado, es el peso de la vida, la garantía de la vida. La falta de comida significa enfrentarse a la amenaza de muerte, y esos montículos de tierra son la mejor prueba. Afortunadamente, Xingwo finalmente llegó, de lo contrario Xingwo no podía imaginar cuántas personas morirían aquí, sin siquiera una lápida, el olor a comida venía desde atrás, y el arroz cocinado por el equipo de apoyo ya estaba cocido. Y aquella gente hambrienta, como tigres hambrientos, corrió a los lugares donde había comida. Los que acudieron a apoyar también distribuyeron alimentos con paciencia. Cuando se distribuyó la comida, comenzaron a cocinar nuevamente. El hombre que lideraba el camino miró hacia atrás y Xingwo miró los montículos de tierra en la distancia con culpa en su rostro. En cambio, el hombre suspiró suavemente, se dio la vuelta lentamente, le dio una palmadita a Xingwo en el hombro y dijo suavemente. No tienes que sentirte culpable, no es tu culpa, no culpes a Zhang Jiao, esta fue nuestra propia elección desde el principio. Entonces el hombre se dio la vuelta lentamente, miró las interminables tumbas a lo lejos y dijo en voz baja. Los muertos se han ido, después de todo, todavía tenemos que mirar hacia adelante, los vivos llevarán a los muertos, vivir juntos. Xingwo miró al hombre que tenía delante con ojos complicados. Después de un largo silencio, suspiró aliviado y dijo en voz baja. No esperaba, ¿realmente necesito que me consueles al final? Hablando de esto, Xingwo rió suavemente, sintiendo que el destino le estaba jugando una mala pasada. De todos modos, gracias, el hombre se sintió aliviado al ver que Xingwo mejoraba y una sonrisa apareció en su rostro. Ambos miraban a lo lejos. El viento que soplaba en sus rostros les daba un poco de frialdad, a excepción de la irritabilidad que había en sus corazones. El viento soplaba suavemente las esquinas de sus ropas, obligándolos a sentarse repetidamente. En ese momento, el sol también brillaba oblicuamente sobre ambos, estirando sus sombras, muy largo, en este momento, el grito de Tinari vino desde atrás. Oigan. Ustedes dos. Es hora de cenar. Xingwo escuchó la llamada detrás de él y sonrió suavemente. Finalmente, Xingwo giró lentamente la cabeza y caminó detrás de él. Cuando se fue, giró la cabeza y miró profundamente los densos montículos en la distancia. En ese momento, había una firme creencia en su corazón. Volveré, nunca te dejaré dormir aquí. Cuando Xingwo regresó al campamento, la gente a su alrededor lo vitoreaba. La gente miraba a Xingwo con sonrisas y ojos expectantes. Miraban al líder con esperanza. Xingwo miró las caras sonrientes que lo miraban. Eran sonrisas sinceras que venían desde lo más profundo de sus corazones.
Pero Xingguo se sintió triste, pero aún así sonrió y saludó a esas personas. Ya que ha sido ahora que estamos aquí, debemos traer a estas personas de regreso con vida. Después de arreglar las cosas afuera, Xingguo y Tighnari llegaron lentamente a la esquina. Xingguo miró a la gente a lo lejos con una sonrisa en el rostro. No había alegría en los ojos de Xingguo y sus cejas todavía estaban fruncidas. ¿Qué tan lejos estamos de Zanjue? En términos de tiempo, tomará al menos 7 días llegar hasta él. Hasta ahora. Xingguo miró preocupado a las personas que estaban detrás de él. Esas personas no podían quedarse allí y no podían seguir avanzando con ellos. Incluso la comida que llevaban originalmente apenas era suficiente para ayudar a esta gente a regresar. De ninguna manera, Tighnari naturalmente pudo ver lo que Xingguo quería decir y también miró en dirección a Xingguo. Tighnari miró a las personas detrás de él que habían recuperado la vida y suspiró suavemente. Ya no podemos seguir adelante, la misión de apoyo solo puede terminar aquí, Zhang Jiao, está demasiado lejos, ya no podemos brindar apoyo. Solo podemos confiar en él. Ojalá pueda aguantar un poco más, solo podremos traerlos de vuelta cuando regresemos y vayamos nuevamente. Xingguo también miró a lo lejos en silencio, cerró lentamente los ojos y suspiró suavemente. Solo puede ser así, los dos estaban ocupados, pero los dos estaban ocupados. Shumeru Tianyun en la ciudad de Shumi estaba listo y Wendy estaba junto a Tianyun. La cintura de Wendy estaba llena de botellas de vino y su rostro estaba muy satisfecho. La expresión de Tianyun no cambió mucho, pero Zhou Shu miró a Wendy con un poco de miedo en su corazón. No parecía que fuera a hacer nada. Siempre sentí que el invitado por el dios de la hierba parecía querer tomar una gran bebida y luego ir a pescar, y no parecía querer ayudar en absoluto. Tianyun miró a Zhou Shu frente a él, sonrió y saludó suavemente. Entonces nos pondremos en camino. La ciudad Shumeru está en tus manos. Después de que Tianyun terminó de hablar, caminó hacia la puerta y su figura se fue desvaneciendo gradualmente. Wendy también se rió y saludó. Oye. Espera nuestras buenas noticias. Zhou Shu miró las figuras de los dos a lo lejos y suspiró suavemente. Todo salió bien. Tianyun tomó a Wendy y se dirigió al árbol del mundo. Con el corazón de Dios y la ayuda de Wendy, creo que puedo conectarme con el gran rey árbol de la compasión de hace 500 años. Pero, sin suficiente corazón de Dios, el plan de Tianyun no se puede implementar, y el resultado final puede ser el mismo que antes. Para disipar la corrupción, el gran rey del árbol de la compasión se sacrificó y fue olvidado por el mundo, al final, incluso el árbol del mundo olvidó la existencia del gran rey del árbol de la compasión. ¿Qué final? Tianyun no puede aceptarlo. En ese momento, una figura que llevaba una máscara y una capa, sosteniendo un bastón en su mano, estaba apoyada contra el árbol en la distancia. La persona que venía era el doctor. El doctor sonrió con calma, mirando a Tianyun que se acercaba y lo saludó suavemente. Señor Dios de la hierba, ¿cuánto tiempo sin verte? Tianyun se puso alerta inmediatamente cuando vio aparecer al doctor. Tianyun extendió su mano y detuvo suavemente a Wendy detrás de él, haciendo un gesto de ataque. ¿Por qué estás aquí? Para Tianyun, fue muy extraño que el doctor apareciera aquí, y nadie conocía la ruta de Tianyun. Hay más de una ruta hacia el árbol del mundo, ¿por qué se encontró con el doctor aquí? El médico entrecerró los ojos levemente, todavía con una sonrisa tranquila en su rostro, jugando lentamente con el reactivo en su mano, y dijo en voz baja. Señor Dios de la hierba, he estado esperando durante mucho tiempo. ¿Has olvidado que una vez tuvimos un trato? Después de escuchar las palabras del médico, Wendy, que cayó en un profundo silencio, caminó lentamente hacia adelante y miró a la extraña figura frente a ella, con un poco de duda en su rostro. ¿Eres? El médico también vio la figura de Wendy, con un poco de sorpresa en sus ojos. Ah. Por cierto. Déjame presentarme, soy el director ejecutivo de Fatui, doctor. Hola, Barbatos. Wendy entrecerró los ojos ligeramente y miró a la persona frente a ella. ¿Me conoces? Ya que me conoces, entonces también deberías saber a qué te enfrentas. El médico todavía tenía esa sonrisa tranquila en su rostro y se inclinó ligeramente. Por supuesto. Señor Dios del viento. No me sorprende que estés aquí. El dios de la hierba debe haber salido a buscar rescate y ayuda. Lo que no esperaba es que todavía estuvieras aquí después de que algo tan grande ocurriera en Mont. Wendy tenía una sonrisa relajada en su rostro, llena de confianza. Les creo. Me siento aliviado de dejarles Mont. No necesito intervenir demasiado. Creo que pueden superar las dificultades con su propia fuerza.
El médico se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Wendy. Después de un rato, suspiró y miró a Wendy con una mirada extraña en sus ojos y dijo: Tú, eres realmente un dios especial. Entonces el doctor miró a Tianyun y se acercó lentamente. No sé si el trato que dijiste todavía cuenta, señor dios de la hierba. Por supuesto. Aunque el médico actual no parece ser agresivo, no se atreve a ser descuidado ante el loco Tianyun. No tengo miedo de la fuerza del loco, sino de que el loco tenga cultura. Y el médico que está frente a él probablemente no sea más que un trozo. La razón por la que puede reunirse aquí es que tal vez hay un trocito del médico esperando en todos los demás caminos necesarios. Justo se topó con ese trozo familiar, el trozo con el que ya había lidiado antes. Después de que Tianyun aceptó, el médico pasó lentamente junto a Tianyun. El médico se alejó lentamente y al mismo tiempo se escuchó una voz. Por favor, espere un momento después, el médico regresó aquí nuevamente, sosteniendo dos cajas brillantes en sus manos. Cuando Tianyun vio el contenido de las dos cajas, sus pupilas se encogieron levemente. Esos eran dos corazones de Dios. Una luz púrpura irradiada, ese era el corazón de Dios del trueno. Una luz cian irradiada, ese era el corazón de Dios del viento. Wendy miró en silencio los dos corazones de Dios que tenía frente a ella, con una expresión un tanto sin palabras. Hey. Ustedes dos están negociando frente a mí, ¿es realmente bueno el corazón de mi Dios? Al menos todavía estoy aquí. ¿Puedes contenerte y comerciar cuando no estoy? Me vas a avergonzar. Pero ni a Tianyun ni al médico les importó la presencia de Wendy y negociaron. Wendy miró a las dos personas ignorándola. El rostro de Wendy se oscureció y apretó las manos con fuerza. Los dos lados del río estaban en caos, y los dos lados estaban en caos. No fue hasta ese momento que Tianyun descubrió la anormalidad de Wendy. Tianyun miró el corazón del dios del viento en la mano del médico. Tianyun comprendió algo de inmediato. Al comerciar frente al dios del viento, su corazón de dios parecía estar un poco mal. En cuanto al médico, se puso alerta en el momento en que los ojos de Wendy cambiaron. Aunque solo fuera un trozo, no había necesidad de perderlo en vano. Después de todo, el que estaba frente a él era un dios del viento, incluso si era muy perezoso y libre. Pero él nunca permitiría que otros desafiaran la majestuosidad de ser un dios delante de él. En comparación con la vigilancia del médico, el rostro de Tianyun no cambió mucho. En cambio, sonrió y le susurró a Wendy. La habitación de Shumi y el vino que hay en ella son todos tuyos. ¿Puedes fingir que no has visto esto? Después de escuchar las palabras de Tianyun, Wendy aceptó sin dudarlo. No hay problema. Cumple tu palabra. Wendy parpadeó hacia Tianyun y luego se dio la vuelta, fingiendo que no lo vio y que no sucedió. El doctor se quedó en silencio al ver esta escena. Había oído que el dios del viento era un dios especial. Por el momento parece ser cierto. ¿Pero por qué te dejarías comprar por una habitación y por el vino? ¿No eres un dios? ¿Qué pasa con la dignidad de ser un dios y el rostro de ser un dios? ¿Una habitación y una habitación de vino pueden hacerte hacer la vista gorda? Cuando el médico se quejó en su corazón, Tianyun miró al médico frente a él con una mirada extraña. Este doctor Slice es tan activo en su corazón, pero su rostro todavía parece inexpresivo. Sí. Aunque las actividades mentales del doctor son muy rápidas, su rostro todavía tiene esa expresión débil y su sonrisa nunca ha cambiado. A Tianyun no le importó demasiado y continuó haciendo un trato. Después de guardar los dos corazones de Dios, el doctor saludó a Tianyun y luego acarició suavemente su pecho con su mano. Entonces Su Alteza Dios de la hierba, me despediré primero, por favor, no olvides nuestro trato. Creo que, como Dios, no romperás tu promesa. Luego, una niebla gris envolvió lentamente al doctor y este desapareció en ella. Cuando la niebla gris se disipó, no quedó rastro del doctor. Tianyun también miró hacia adelante con una cara seria, donde estaba el árbol del mundo. La diosa del viento Wendy, que estaba de pie junto a él, también caminó lentamente hacia Tianyun, le dio una palmadita en el hombro y le dijo: aunque no sé a qué tipo de acuerdo has llegado con esos tipos de Fatui. Pero aún así quiero aconsejarte que no te acerques demasiado a ellos, o podrías quemarte. Tianyun miró a Wendy con cierta sorpresa. Esta era la primera vez que este bardo frívolo se ponía serio. Tianyun asintió suavemente, luego señaló el árbol del mundo frente a él y dijo: vamos. Los dos continuaron su camino hacia el árbol del mundo, y no hubo otros accidentes en el camino. Cuando los dos se acercaron lentamente al árbol del mundo, la enorme barrera de energía del sueño apareció frente a ellos.
Wendy miró la enorme barrera que cubría todo el árbol del mundo frente a él, y sus ojos mostraron una mirada interesante. ¿Qué es esto? Tianyun avanzó lentamente, llegó al borde de la barrera de los sueños y explicó suavemente. Porque tenemos que dejar a Shumi, y el médico está observando de cerca. Me preocupa dejar el árbol del mundo aquí sin ninguna garantía. Esta es la protección que hice para proteger el árbol del mundo. Wendy se acercó lentamente, extendió la mano y tocó suavemente la barrera. Capas de ondas comenzaron a extenderse desde la barrera, y la barrera originalmente transparente se volvió verde, y las piedras tribales que la tocaron fueron arrojadas al lago, produciendo ondas de ondas. Justo en ese momento, Wendy sintió de repente una fuerte succión proveniente del lugar donde sus dedos se tocaban. Después de sentir esta escena, Wendy no se resistió, sino que caminó hacia la barrera con interés. Cuando toda la persona estaba a punto de entrar en la barrera, Wendy se dio la vuelta y saludó a Tianyun. Esto parece interesante. ¿Te importa si lo pruebo? Tianyun no tuvo objeciones a esto, pero solo asintió con una sonrisa, pero aún así le recordó. La protección interior puede ser un poco fuerte y el modo de defensa puede superar tus expectativas. Elefante. Y hay una marioneta custodiando el interior, hay que tener cuidado. Después de escuchar las palabras de Tianyun, Wendy agitó la mano descuidadamente, su voz llena de confianza. No te preocupes. No te preocupes. Después de todo, soy un dios, y una mera defensa no es un problema para mí. Además, es solo una marioneta, ¿puede ser más aterradora que la marioneta del general Lei Dian? Tianyun estaba a punto de abrir la boca para continuar respondiendo, ¿realmente es posible que sea más aterrador que la marioneta del general Lei Dian? Pero Wendy ya se había hundido en la barrera, Tianyun no dijo nada y solo pudo sacudir la cabeza impotente. Olvídalo, deja que este dios del viento lo pruebe. ¿Es mi defensa suficiente para los dioses? El sol brillaba intensamente y el cielo estaba lleno de estrellas. Cuando Wendy entró en el país de los sueños del árbol del mundo, el mundo entero se volvió blanco puro en un instante, y luego se hizo añicos como el cristal. Cuando el paisaje apareció nuevamente a su alrededor, Wendy todavía estaba interesada. Pero cuando Wendy vio la escena que la rodeaba, se quedó congelada en su lugar y luego cayó en un profundo silencio. El sol estaba alto en el cielo y su brillante luz iluminaba toda la tierra. El viento suave soplaba constantemente, agitando la tierra y haciendo oscilar la hierba. El viento soplaba suavemente, golpeando la cara de Wendy y agitando las esquinas de su ropa. ¿Qué es esto? Wendy miró fijamente la escena frente a ella, murmurando suavemente. Wendy estaba muy familiarizada con este lugar, que era el lugar donde soplaba el viento. En ese momento, un joven estaba acostado boca arriba sobre el césped. El joven se parecía mucho a Wendy. El joven sostenía una flauta en la mano, tocando una hermosa música, y la brisa soplaba suavemente en el rostro del joven. Wendy escuchó la música familiar y miró la figura familiar frente a ella, y se quedó atónita por un momento. Wendy estiró suavemente la mano y se pellizcó, y todavía sentía dolor. Estiró la mano y tocó el suelo nuevamente, y hubo un toque sustancial en el suelo. Por un momento, Wendy no supo si esto era un sueño o la realidad. Wendy miró al joven frente a ella en silencio, escuchó la melodía familiar en sus oídos y cerró lentamente los ojos. Wendy no avanzó para molestarlo, ni lo tocó. Aunque todo era extremadamente real, Wendy sabía que era solo un sueño. Ya que era un sueño, ¿por qué no hacerlo más largo? Lo que Wendy no podía entender era por qué la defensa organizada por el dios de la hierba era así. Desde que entró hasta ahora, Wendy no sintió ningún ataque, ni sintió nada amenazante para él. Parecía que todo era tan natural y tan real. Justo cuando Wendy cerró los ojos y escuchó la melodía familiar, una voz se escuchó de repente desde la distancia, interrumpiendo el toque del niño. Jajaja, está aquí. Un joven que llevaba una capucha y sostenía un palo largo en su mano señaló al joven desde la distancia y se rió. ¿Aún estás soñando? ¿Solo porque quieres convertirte en bardo? ¿Eres solo un humilde civil? ¿Qué cualificaciones tienes para convertirte en bardo? Al lado del joven había 2 o 3 jóvenes de edad similar, uno sosteniendo un palo de madera y el otro sosteniendo una lanza de madera. Y el joven que sostenía el palo largo también tenía una marca muy obvia en él. Un aprendiz de caballero. Después de escuchar esta voz, el joven cayó en silencio sin refutar. El rostro del joven se volvió un poco antinatural, recogió su instrumento musical, se levantó y se preparó para irse. Cuando el joven que sostenía el palo largo vio al joven irse, tenía una mirada impaciente en sus ojos. Para. Te dejé ir.
Después de escuchar la voz del joven que sostenía el palo largo, el joven corrió sin decir una palabra. El joven sabía muy bien que no podía permitirse el lujo de ofender a quienes lo seguían. El que iba al frente era un hijo de un noble famoso, no alguien a quien él, un plebeyo, pudiera permitirse el lujo de ofender. El joven jadeaba y corría con fuerza, y detrás de él, los tres jóvenes también lo perseguían y gritaban al mismo tiempo. Para. No dejes que te atrape. El joven corría muy rápido y se podía ver que tenía experiencia en huir con frecuencia. Pero los jóvenes que estaban detrás de él eran más rápidos y todos ellos eran personas con formación formal. El joven que iba a la cabeza incluso recibió entrenamiento de caballero, lo que naturalmente no era comparable con el del joven. Los dos lados comenzaron a perseguirse y el niño era muy rápido. Aunque la distancia se hacía cada vez mayor, el consumo de energía física de ambos lados no era proporcional. Era evidente que el niño jadeaba, mientras que los tres jóvenes detrás de él todavía respiraban con regularidad. Wendy observaba tranquilamente desde un costado, con una mirada compleja en sus ojos. Y justo cuando los tres jóvenes estaban a punto de alcanzar al muchacho y atraparlo, Wendy levantó suavemente su mano y una luz verde emergió de la mano de Wendy. Se produjo una repentina turbulencia de aire bajo los pies de los tres jóvenes que seguían persiguiéndolos, lo que hizo que las tres personas quedaran inestables y cayeran directamente al suelo. El niño también aprovechó esta oportunidad para rápidamente. Cuando los tres se levantaron y quisieron perseguirlo, el niño ya había escapado. El joven que sostenía un palo largo miró con ira la espalda del muchacho que huía. Nunca antes se había sentido tan avergonzado. No me dejes verte otra vez o te romperé las piernas. El joven que sostenía un palo largo rugió enojado en el lugar. Y el muchacho que ya había corrido lejos oyó esta voz. El rostro del niño se tensó y aceleró el paso, temiendo que lo atraparan. Wendy también miró a las personas y las cosas frente a él con una expresión complicada, mirando la escena familiar frente a él, mirando la escena que había sucedido antes y apareció frente a él nuevamente. Wendy se quedó en silencio. Después de un largo rato, Wendy suspiró suavemente. Después de que el niño se alejó, el mundo entero comenzó a volverse borroso, como si estuviera cubierto por una capa fantasmal, y ya no estaba claro. Después de esperar un rato, Wendy no hizo ningún cambio y caminó hacia Mondstadt. No mucho después de que Wendy se fuera, el mundo de la vida, originalmente confuso, de repente se hizo ánicos. No fue hasta ese momento que Wendy comprendió lo que estaba pasando. Esto es un sueño, este es un sueño tejido con los recuerdos de las personas que entraron. Wendy se dio la vuelta y miró el mundo brumoso detrás de ella, con un poco de complejidad en sus ojos. Es increíble. Este dios de la hierba realmente puede crear tal defensa. Cuando Wendy hizo su movimiento hace un momento, sintió claramente que su conexión con este mundo se había profundizado. Wendy levantó lentamente su mano y la energía en su mano todavía fluía suavemente. Todo a su alrededor también parecía extremadamente real, e incluso su comportamiento podía afectar todo lo que había allí. Pensando en esto, Wendy suspiró suavemente y luego miró al sol en el cielo, y la temperatura del sol se podía sentir claramente. ¿Un mundo así, puede esto realmente llamarse un sueño? Wendy no pensó mucho en ello y continuó caminando hacia adelante. El mundo detrás de él comenzó a romperse y la figura del niño apareció nuevamente frente a él. En algún punto del cielo, el espejo saltó directamente del día a la noche. La luz de la luna colgaba alta en el cielo y una fina capa de gasa ligera cubría el suelo. La fresca brisa nocturna agitó el cabello del niño y la hermosa música también resonó en el cielo nocturno. El niño estaba sentado en una piedra y continuaba practicando su música. Para convertirse en bardo, el niño trabajó muy duro. Solo cantando música suficientemente bonita puede atraer a los demás. Al niño le gusta mucho la música, y en cuanto a por qué tiene que salir tarde por la noche y no quiere volver a casa. El niño apretó en silencio la flauta en su mano, que es su único instrumento. La elegante y hermosa música resonó en el aire, y nadie escuchaba, solo el niño estaba solo. Pero cada vez que sonaba la música, siempre había una brisa alrededor. La brisa siempre soplaba sobre el niño, calmando su corazón y haciendo que toda la persona se volviera extremadamente tranquila. Wendy también se hizo a un lado y escuchó en silencio, mirando al niño que estaba tocando solo a la luz de la luna, y una sonrisa apareció en su rostro. Es tan bueno como siempre, pero no mucho después, una voz áspera vino de repente desde atrás, rompiendo esta hermosa música. Un hombre fuerte y con olor a alcohol se acercó tambaleándose desde la distancia.
El hombre fuerte miró al niño que seguía jugando solo, lleno de ira. ¡Qué cosa más inútil! A esta hora todavía estás avergonzándote afuera. Te golpearé hasta matarte. Después de que el niño vio al hombre fuerte, esta vez no huyó, porque el hombre que tenía frente a él era su padre. Pero cuando el muchacho vio al hombre fuerte, no había afecto en su rostro, sino temor en su rostro. Solo quiero ser bardo y ganar dinero. ¿Ganar? El hombre fuerte estaba borracho por la bebida. Después de oír estas dos palabras, Zanan parecía haber sido pinchado por algo, y tomó un palo que estaba a su lado y golpeó al niño. Eres un perdedor de dinero y aún así ganas dinero. El palo golpeó al niño, dejándole marcas rojas en el cuerpo, y empezó a ponerse morado. Te hice querer ser bardo. Hice que quisieras ganar dinero. ¿Eres una persona humilde y también quieres ser bardo? Ve mañana al campo y cultiva obedientemente. Ve al campo y cultiva. ¿Sabes lo difícil que es nuestra vida? ¿Sueños? ¿Bardos? El hombre fuerte rugió furioso y el palo siguió golpeando el cuerpo del niño. El niño encogió ligeramente sus manos y se protegió la cabeza. Pero el dolor causado por el palo golpeando su cuerpo todavía hizo que el niño gritara. Duele. Duele. Pero el hombre fuerte no detuvo el palo en su mano a causa del grito del niño. En lugar de eso, arrebató la delgada flauta de la mano del niño y la rompió en dos pedazos. No. El muchacho extendió la mano para recuperar la delgada flauta, pero el hombre fuerte le golpeó la mano con un palo, dejándole una marca morada. La mano entera del niño se encogió de dolor, y solo pudo observar cómo el hombre fuerte rompía su flauta en dos. Eso es menos el único instrumento musical que tuvo en su vida. El niño le había contado a su padre sobre su sueño, pero lo que recibió fue solo una paliza. Más tarde, solo pudo esconderse en secreto, encontrar un lugar donde no hubiera nadie alrededor y cantar sus propias canciones. Al niño le gustaba la música y quería que más gente escuchara su música. Soñaba que un día se convertiría en el bardo más famoso de Mondstadt. Incluso ahorró dinero en secreto para ello y finalmente compró una flauta. Este también era su único instrumento musical, y justo ahora su flauta fue destruida por su propio padre. No solo fue destruido el instrumento, sino también su sueño. Wendy miró la escena frente a él en silencio, frunciendo ligeramente el ceño. Wendy apretó ligeramente los puños y un fuego de ira ardía en su corazón. Después de que la flauta fue destruida, el hombre fuerte continuó golpeando al niño por un tiempo y luego se fue maldiciendo. Malditos guardias, todo el dinero que gané se ha ido. Si sé quién lo denunció le rompo las piernas. El hombre fuerte y borracho se fue, y no le importó que el niño que yacía en el suelo se retorciera. La luz de la luna caía sobre la tierra y sobre el niño. El niño no dijo mucho, pero encogió su cuerpo, pero se retorció por todas partes porque se movió y tocó la herida. El cuerpo del niño estaba lleno de moretones y heridas por todo el cuerpo. El niño podía sentir el dolor intenso en todo su cuerpo. Pero el niño todavía soportó el dolor y se arrastró lentamente hasta el lugar donde acababa de estar el hombre de mediana edad. El niño recogió la flauta que estaba rota en dos pedazos en el suelo y la sostuvo fuertemente en sus brazos. Desde que lo golpearon hace un momento, el niño nunca volvió a derramar lágrimas. Pero en ese momento, lloró mientras sostenía la flauta rota en sus brazos, y las lágrimas seguían cayendo. Parecía que lo que sostenía no era una flauta, sino un amigo que había fallecido. Para el niño, no solo se rompió su flauta, sino también su sueño. A partir de mañana, su padre le obligará a ir al campo a cultivar. Su padre es alcohólico y también le encanta el juego. Esto empobreció a la familia e incluso su madre huyó de casa porque no soportaba a su padre. Originalmente, el niño quería irse con su madre, pero su madre lo detestó porque lo consideraba una carga inútil y finalmente lo arrojó con su padre. El niño lo soportaba todos los días. Cada vez que su padre bebía o perdía dinero en el juego, se desquitaba con él. Después de mucho tiempo, se acostumbró. Cada vez que su padre se desquitaba con él y estaba cubierto de heridas, el niño buscaba un rincón donde no hubiera nadie y tocaba su música solo para aliviarse. El niño miró fijamente la flauta rota en dos pedazos en su mano y trató de reconstruirla. Desgraciadamente, fue inútil y la flauta rota quedó completamente destruida. El niño sostuvo la flauta con fuerza y derramó lágrimas en silencio. ¿Es realmente inútil? ¿Mi música, realmente no le gusta a nadie? ¿Y es necesario persistir? El viento de la noche soplaba la figura del niño, y cuando el viento frío soplaba sobre la herida, siempre había un dolor punzante. El muchacho no se atrevió a volver a casa por miedo a que le propinaran otra paliza.
Los ojos de Wendy estaban llenos de dolor, y caminó lentamente hacia el lado del niño, y una luz verde también se encendió en su mano. El viento originalmente frío se volvió cálido sin saber cuándo. La dolorosa herida del niño comenzó a cubrirse gradualmente con la luz azul y sanó lentamente. De repente una voz suave llegó a los oídos del niño. El viento siempre está ahí, el viento siempre está escuchando tu música, incluso si pierdes tu instrumento, aún tienes tu propio canto. Un bardo depende de algo más que instrumentos. Cuando escuchó esa voz extraña, el niño levantó lentamente la cabeza. El niño miró la figura que tenía delante que era exactamente igual a él. Aunque el rostro era el mismo, el niño podía sentir una calidez en la figura frente a él. Sintiendo una sensación de confianza, el temperamento en su cuerpo también era completamente diferente. El niño miró a Wendy frente a él con ojos confundidos. La sensación cálida y el viento suave provenían de la figura frente a él. ¿Quién eres? Wendy sonrió suavemente. En ese momento, Wendy ya no lucía inapropiada y su voz era muy suave. Yo soy el viento, siempre he sido tu oyente más fiel, entonces, por favor no renuncies a tu sueño, ¿de verdad crees que mi música es buena? La voz del niño estaba llena de expectativas y había una luz en sus ojos, que era la luz de la esperanza. Wendy sonrió suavemente y sus manos aún permanecían en pie, emitiendo una luz verde. Por supuesto. Entonces, sigue persiguiendo tus sueños. Conviértete en el bardo más famoso de Mondstadt. El viento, siempre ahí. Mientras estaba envuelto en el viento cálido, las heridas del niño sanaron lentamente. El niño sonrió y asintió suavemente hacia Wendy frente a él. Gracias. Amable extraño. Aunque no sé quién eres, eres la primera persona que dijo que mi música es buena. Lo haré. Sigue adelante y persigue mi sueño. El niño se despidió de Wendy con una sonrisa en el rostro. Wendy también saludó suavemente con una sonrisa en su rostro. Pero cuando el niño se alejó, la sonrisa en el rostro de Wendy se desvaneció lentamente. Wendy miró con ojos complicados la figura del niño que se alejaba, y luego miró la luz de la luna que brillaba desde el cielo y suspiró suavemente. Por fin, aún así tomé medidas, según el recuerdo de Wendy, el niño tendrá un punto de inflexión en su vida esta noche. Como oyente del niño, solo pude observar la escena en silencio. Pero ahora tengo la oportunidad de decirle lo que quiero decirle. Aunque no sé si esto pueda cambiar la vida futura del niño. Pero Wendy no se arrepiente y es la voz en la que quiere confiar. La voz que quiere transmitir al niño ya la ha transmitido Wendy. Chico, y intenta avanzar hacia tu sueño. Viento, y he estado escuchando tu canto y teatro de personajes. El personaje que aparecerá en esta ocasión es Wendy. Wendy. Oye. Por fin me toca a mí. Lector. Wendy, ¿quisiste convertirte en bardo por la influencia de ese chico? Wendy. Esto, y aunque esto es parte de la razón, también me gusta mucho la música. En el pasado, presente y futuro, no hay música que no conozca. Lector. Wendy, me pregunto qué piensas de la sopa para la resaca de Ana. Wendy. Terrible. Muy aterrador. Aunque no sé qué pasó en ese momento, puedo sentirlo. Cada vez que escucho las 3 palabras sopa de resaca, me da un sabor amargo en la boca. Lector. Wendy, si te doy una habitación llena de vino, ¿puedes vestirte de mujer? Wendy. Oye. Por supuesto. Lector. ¿No te importa? Wendy. ¿Por qué debería importarme? Soy un dios y soy el viento. ¿Cómo puede el viento preocuparse por la apariencia? Lector. Wendy. ¿Por qué no hablamos? Si no hay tanto vino, bastarán 10 botellas. Lector. Wendy. 5 botellas, no, 3 botellas no pueden ser menos. Lector. Trato. La escena se volvió borrosa nuevamente y Wendy levantó lentamente la mano. La energía cian se acumuló en él, formando gradualmente un rayo de luz. Wendy tocó lentamente las cuerdas y tocó la melodía familiar. La música clara y familiar volvió a sonar, y la melodía familiar resonó alrededor de Wendy. En el pasado, presente y futuro, no hay balada que no conozca. Pero la canción que más me impresionó sigue siendo la canción que escuché de él. Vuela, vuela. Al igual que un pájaro, ve el mundo para mí. Vuela al cielo por mí. Después de terminar la canción, Wendy abrió lentamente los ojos. Wendy miró hacia adelante y susurró para sí misma. No muy lejos de allí aparecía Mondstadt. Entonces, el poema del héroe está finalmente a punto de entrar en el capítulo de la batalla decisiva. Wendy guardó lentamente el órgano y avanzó paso a paso.
Mientras Wendy avanzaba, también sopló una brisa y Wendy avanzó junta. Wendy caminaba lentamente como un poeta errante, con algunas expectativas en sus ojos. Él no existe, pero está en todas partes. Es un alma que anhela la libertad y el coraje para perseguir el viento. La gente se unirá por una voluntad común. Lo que nos llevó a ti y a mí a encontrarnos debe ser el viento de la libertad. Él vino desde el final del viaje, desde el fin del mundo. De tu corazón y del mío, sin parar nunca. Wendy continuó caminando y el mundo detrás de él se rompía constantemente. La hermosa música también se extendió por el aire con la brisa. Bajo la ciudad de Mondstadt, los guardias están unidos y los caballeros protegen a la gente que está detrás de ellos. Afuera, el abismo invade, y cada vez más monstruos se reúnen fuera de la ciudad, atacando constantemente la ciudad. La gente tiene miedo y huye en pánico. Los caballeros sostienen sus espadas y luchan con valentía, y nunca detienen sus espadas incluso si sus compañeros caen. Las personas que navegan con tranquilidad no entenderán su valor. Pero cuando estás en una situación desesperada, el coraje es la única luz que te hace luchar y salir de la situación desesperada. El muchacho se encontraba en la alta muralla de Mondstadt, y debajo había innumerables caballeros que luchaban desesperadamente. El sonido de las espadas chocando, la sangre salpicando y el olor a sangre llenaron el campo. El niño miró horrorizado la escena que tenía frente a él, pero entonces un monstruo se interpuso frente a él y levantó su arma. El niño finalmente se levantó, se lanzó hacia adelante con valentía y empujó al monstruo fuera de la pared. El joven jadeaba violentamente y estaba extremadamente asustado en su corazón, mirando a la gente peleando sangrientamente abajo. Los monstruos se acercaban constantemente y se producían cada vez más muertes. Mientras sus compañeros a su alrededor continuaban muriendo en la batalla, el miedo llenó los corazones de cada caballero. La situación se volvió cada vez más crítica y el joven permaneció allí con cara de ansiedad, queriendo hacer algo. ¿Y en qué era mejor? Estaba cantando. Finalmente, el joven respiró profundamente lentamente y luego comenzó a cantar lentamente. Una canción de resistencia inquebrantable resonó en el aire. Esta canción repentina atrajo la atención de todos los que estaban alrededor. La gente dirigió su mirada hacia la muralla de la ciudad y hacia el joven. El canto del joven parecía tener algún tipo de poder, lo que hizo que los caballeros se sintieran inquebrantables. Mientras sonaba el canto del joven, una brisa comenzó a soplar gradualmente sobre la tierra y sobre el campo de batalla. La línea de batalla se estabilizó y los caballeros se volvieron más heroicos. Todos se unieron para luchar contra el enemigo. Incluso si el cuerpo está roto, debemos luchar con valentía. Lucha en el campo de batalla hasta el último momento. Aunque se derrame la última gota de sangre. El niño también se convirtió en una señal del ataque del enemigo, y le dispararon docenas de flechas. Frente a las flechas que se aproximaban, el niño las esquivó valientemente, pero después de todo fue alcanzado por varias flechas. Incluso cuando fue alcanzado por varias flechas, la sangre siguió fluyendo y la sensación de escozor continuó saliendo de la herida. El niño todavía soportaba el dolor y cantaba la música alentadora. La situación iba mejorando poco a poco, pero las heridas del niño empeoraban. Estar al sol seguramente te convertirá en un héroe. En ese momento, un rayo de luz oblicua brilló sobre el niño, iluminando su rostro e iluminando la esperanza de la gente. Mucha gente se quedó mirando fijamente la apariencia del niño, justo la persona que una vez habían menospreciado. El que quería. Los civiles que se convirtieron en bardos brillaron con su propia luz en este momento, y también aportaron su propia fuerza con sus propias canciones. En ese momento, ya nadie se reía de él, ya nadie le fruncía el ceño ni le regañaba. El hombre fuerte y borracho también vio la figura iluminada por el sol en la muralla de la ciudad. Cuando fue atacado por el monstruo hace un momento, un monstruo cayó repentinamente desde arriba y aplastó al monstruo frente a él hasta matarlo. Cuando el hombre fuerte miró hacia arriba, solo pudo ver una sombra. Pero también podía ver una figura delgada en esa posición. Pero el hombre fuerte nunca pensó que la figura era en realidad su hijo. El hijo que siempre había sido despreciado y golpeado por él. El hombre fuerte miró fijamente la figura en la muralla de la ciudad. Resulta que, esa luz de esperanza, es mi hijo. El niño estaba tan triste que se quedó dormido. La brisa acarició suavemente el rostro herido pero resuelto del niño, y cayó lentamente hasta terminar de cantar la última nota. En ese momento, el niño recordó el pasado. Recordé que junto al arroyo y junto a la enorme roca, el viento siempre abrazaba al niño cansado y lo consolaba.
En un sueño profundo, en el cielo, ya sea para los dioses o para las personas importantes y queridas, el niño siempre ha tenido un sueño. Quiero cantarles una canción con las más plenas emociones. El niño se tumbó en el suelo y miró hacia el cielo, donde volaban los pájaros. El niño miró a aquellos pájaros con envidia y sin remordimiento en sus ojos. El niño podía sentir la brisa a su alrededor. Siempre que cantaba, había alguien que lo escuchaba. Así que el viento, realmente ha estado escuchando mi canto. Los ojos del niño estaban llenos de esperanza. Lentamente levantó la mano y la estiró hacia el cielo, en dirección al pájaro que volaba. El niño sonrió mientras observaba al pájaro volador cantar suavemente. Vuela, vuela. Como un pájaro volador, mira el mundo por mí, vuela al cielo por mí. Wendy estaba parada no muy lejos, observando al niño en silencio. Wendy tenía una sonrisa en su rostro, pero sus ojos se sentían un poco húmedos. ¿Llorar? ¿Pueden llorar los dioses? Wendy extendió suavemente su mano, pero sintió las lágrimas húmedas. Wendy miró las lágrimas en su mano sin comprender y sonrió amargamente. Entonces, ¿yo también puedo llorar? Justo entonces, una fuerte luz azul apareció de repente junto al niño. La luz gradualmente se transformó en la apariencia del niño y se extendió para tomar la mano del niño. El niño se quedó mirando fijamente la figura frente a él, mirando la figura frente a él que se parecía exactamente a él. El niño sonrió, era una sonrisa sincera, una sonrisa del corazón. En este momento, el rostro del niño ya no era firme ni maduro. En este momento, el niño realmente sonrió como un niño feliz. El niño sonrió y miró la figura frente a él que se parecía exactamente a él, y sostuvo su mano con fuerza. El niño sabía que alguien recorrería el camino por él y que alguien haría realidad su sueño. Aunque no había forma de completarlo personalmente, no había ningún arrepentimiento después de todo. Viendo esta escena desde la distancia, Wendy también levantó lentamente las manos, mirando su apariencia actual con ojos complicados y susurrando suavemente. Mi apariencia actual es en realidad la misma que la del falso señor Stanley. Todos eligen dejar que los personajes de sus recuerdos continúen viviendo en este mundo. Wendy levantó lentamente la cabeza y miró a los dos chicos idénticos no muy lejos, mirándose, sonriéndose y susurrando suavemente. Chico, gracias, fuiste tú quien me hizo comprender lo que es la verdadera libertad antes de convertirme en Dios. El niño vivió en esta ciudad-estado toda su vida y el cielo entero estaba bloqueado por el muro de viento. Nunca había visto cómo era el cielo. El niño había permanecido allí más de una vez, mirando el cielo y la pared de viento. Quiero ver cómo se ve el cielo, ese era el deseo del niño, el cielo real, los poemas y canciones fuera de la jaula, son todos los deseos que el niño quiere realizar. El niño miró al niño que tenía delante, que era exactamente igual a él, con una sonrisa en su rostro. El joven frente a él tenía una luz verde en su mano, curando sus heridas. Después de un momento de silencio, el joven extendió la mano e invitó al joven que tenía frente a él y que era exactamente igual a él. Venga conmigo. Aplastad al tirano. Abrid el muro de viento. Que el cielo verdadero reaparezca en esta tierra y en esta ciudad-estado. El viento aceptó con gusto la invitación del joven. Después de esta batalla, el joven tuvo prestigio y levantó la bandera de la resistencia. Ha comenzado una guerra por la libertad. Bajo la guía del canto del joven y la brisa, la gente ganó una victoria tras otra, causando que el trono se derrumbara, miles de vientos estuvieran en caos y los países se sacudieran. Hasta que todos llegaron a la torre y llegaron al trono. Una batalla entre la vida y la muerte, una guerra por la libertad ha comenzado. Los caballeros lucharon valientemente, luchando por la libertad y luchando por la luz en sus corazones. El joven también usó su canto para dar fuerza a la gente. Cada vez que sonaba la canción, soplaba una brisa que soplaba sobre todos, dándoles un tipo de poder para la gente. Hacer que los cuerpos de los combatientes sean más suaves y sus movimientos más ágiles. La canción de guerra se encendió y la guerra entró en su etapa más intensa. En el humo, fuimos testigos del fin del tirano. En las cenizas, fuimos testigos del derrumbe de la torre. Este es también el comienzo de Newmont, desde entonces nadie ha ascendido al trono. Hasta que el niño falleció, la figura que era exactamente la misma que la del niño realmente persiguió el sueño original del niño con la cara del niño. Conviértete en Mon, conviértete en el bardo más grande de todo el continente Teyvat. Wendy había estado siguiendo a la multitud y observando en silencio, observando esta escena que había experimentado, con una sonrisa en su rostro.
Todos están trabajando duro para alcanzar los objetivos por los que quieren luchar. Lucha por un mañana mejor. Lucha por la libertad. El camino había llegado a su fin y Wendy sonrió amargamente al sentir su propia situación. Wendy podía sentir que la conexión entre ella y este mundo ya era muy estrecha. En este camino de ensueño, este camino de redención. Wendy había olvidado que esto era un sueño. Todo aquí era extremadamente real y todo en el pasado sucedió frente a ella. Wendy no tenía forma de ignorar su pasado. Ella también siguió su antiguo yo y se unió a la rebelión. Cuando todo a su alrededor se volvió irreal y comenzó a romperse. Wendy se dio cuenta de que no estaba en la realidad, sino en un sueño. Wendy extendió suavemente su mano y los fragmentos rotos se convirtieron en pequeñas luces y se disiparon cuando tocaron la mano de Wendy. ¿Esto realmente es un sueño? Wendy volvió a hacer esta pregunta. Todo aquí es extremadamente real. Ya sea el pasado o los personajes del mundo, todos son de carne y hueso y tienen sus propias emociones. Hasta que el mundo a su alrededor quedó completamente destrozado, una figura apareció frente a Wendy. Wendy estaba muy familiarizada con esa figura, era la apariencia del pequeño dios de la hierba. No, Wendy frunció el ceño y se puso alerta. El chico frente a él, que era muy similar al pequeño dios de la hierba, no tenía la misma aura que el pequeño dios de la hierba, sino que era simplemente similar. Y Wendy vio llena de hostilidad los ojos de la figura frente a ella. El rey árbol Xiaozi miró al extraño intruso frente a él con ojos fríos y dijo suavemente. Aquellos que entren en el árbol del mundo morirán. Antes de que Wendy pudiera explicar, la energía verde ya se había condensado en las manos del rey árbol Xiaozi y fue arrojada directamente a Wendy. Al sentir la aterradora presión, a Wendy se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Este poder y el sentimiento de opresión no eran mucho peores que los de la marioneta de Thor, y eran incluso más fuertes. ¡Qué broma! Las manos de Wendy comenzaron a brillar con una luz verde intensa y un enorme muro de viento se bloqueó frente a él. Cuando la bola de luz verde tocó la enorme pared de viento, se produjo una violenta explosión y la pared de viento también fue destruida por el impacto de energía. El impacto de la explosión hizo que Wendy retrocediera. Wendy también siguió esta corriente de aire, volando y flotando lentamente en el cielo, mirando hacia abajo al títere del dios de la hierba con ojos solemnes. Yo dije, no soy un enemigo, soy un amigo del dios de la hierba que vino a ayudar. ¿Es esta la muñeca que la pequeña diosa de la hierba dijo que hizo? ¿Por qué siento que este muñeco es más poderoso que el pequeño dios de la hierba que lo hizo? Lo que Wendy sintió del pequeño dios de la hierba fue ternura, y el aura del pequeño dios de la hierba también era relativamente gentil. El aura que emanaba del pequeño dios de la hierba frente a él era extremadamente fría y, al mismo tiempo, había una sensación total de opresión. El poder que poseía también era más poderoso que el poder del mismísimo pequeño dios de la hierba. El rey árbol Xiaozi vio que el ataque inicial fue ineficaz y no le importó. El rey árbol Xiaozi levantó las manos con cara fría, posó como si estuviera tomando una foto y apuntó a Wendy. En el momento en que fue atacada, Wendy sintió una enorme sensación de crisis que la envolvía. Al mismo tiempo, había una sensación de estar encerrado. Oye. Si continúas atacando, no seré educado. Wendy agitó la mano y una luz verde lo envolvió. Una luz verde tras otra envolvió lentamente a Wendy como si fuera una bola de masa. Fue solo un destello de un momento, y la protección frente a Wendy se rompió en un instante. Al mismo tiempo, Wendy también sintió un fuerte atributo de hierba y la onda de choque lo golpeó directamente. Wendy también hizo girar el elemento viento a su alrededor para esparcir el elemento hierba, pero aún así le cubrió el pecho con las manos. ¿Cómo pudo pasar esto? Wendy se miró aturdida, el poder que acababa de ejercer. Parecía que no había protección contra el ataque que tenía delante. Su poder fue invalidado. Parecía que todo su poder era el poder de los sueños, no la realidad, el poder de los sueños, eso es todo. No fue hasta ese momento que Wendy comprendió de qué se trataba el sueño anterior. Una vez que intervengas, estarás conectado con el mundo de los sueños, y cuanto más intervengas, más conexiones tendrás. Cuanto más profunda sea la conexión con el sueño, más difícil será afectar la realidad. En ese momento, Wendy estaba potenciada y su poder solo existía en el sueño. ¿Y cómo podría el poder del sueño enfrentar el ataque de la realidad? En ese momento, Wendy levantó la cabeza y miró al rey árbol Xiaozi con un poco de miedo. ¡Qué habilidad tan terrible! Este tipo de protección es más difícil de manejar que las marionetas de la película de Lei.
Una vez que entras en el sueño, es difícil no dejarse afectar por el pasado. Aunque realmente no puedas ser afectado por el pasado y no ser asimilado por el sueño. Pero al final, tendrás que enfrentarte a los dioses con el poder de los dioses. El pasado no es el mismo, pero el presente no es el mismo. No hablemos de cuántas personas pueden permanecer impasibles ante el pasado y afrontar su pasado y sus arrepentimientos pasados con indiferencia cuando se enfrentan a un mundo tan real. Incluso aquellos que son realmente indiferentes y abandonan completamente el pasado han llegado al final. A lo que te enfrentas es a un Dios real, a un Dios con el poder de un Dios. ¿Y cuántas personas tienen el coraje de enfrentarse a los dioses y el poder de luchar contra los dioses? No es de extrañar que el pequeño dios de la hierba se atreviera de viajar solo y dejara el árbol del mundo aquí. Con tanta protección, es probablemente difícil para cualquiera romperla. Justo cuando el rey árbol Xiaozi se preparaba para lanzar una nueva ronda de ataques. Tianyun corrió lentamente desde la distancia y rápidamente llamó a Xiaozi que estaba a punto de atacar. Xiaozi. Detente. Este es uno de nosotros. Tianyun siguió a Wendy poco tiempo después de que ella entró. Pero cuando Tianyun entró, ya había visto la escena de Wendy y el rey árbol Xiaozi peleando. Tianyun siempre sentía que se había perdido algo. Era difícil captar el tiempo en el sueño. Aunque Tianyun siguió a Wendy poco tiempo después de que ella entró en el sueño. Pero comparado con Wendy en el sueño, había pasado mucho tiempo y ella había recorrido todo el camino. Después de escuchar las palabras de Tianyun, la mirada indiferente en los ojos del rey árbol Xiaozi se iluminó. Al mismo tiempo, detuvo el ataque en su mano y no volvió a mirar a Wendy. El rey del árbol Xiaozi caminó lentamente hacia el lado de Tianyun, abrió los brazos y habló suavemente con una voz muy gentil. Madre, te extraño, abrazo. Tianyun también se quedó atónito cuando vio la situación del rey árbol Xiaozi frente a él. Tianyun observó la mirada anhelante en los ojos del rey árbol Xiaozi, la expresión expectante en su rostro y la agilidad y expresión emocional en sus ojos. Tianyun estaba un poco sorprendido y al mismo tiempo entendió algo. Tianyun abrió lentamente los brazos, abrazó al rey árbol Xiaozi en sus brazos y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Ya estoy de vuelta, el rey árbol Xiaozi lo sintió de nuevo, una calidez familiar lo envolvió y un sentimiento cálido surgió en su corazón. Al mismo tiempo, también tenía una especie de apego a Tianyun, es decir, el apego de un niño a su madre. Tianyun pudo sentir las emociones del rey árbol Xiaozi y comprendió su estado de ánimo en ese momento. En ese momento, Tianyun supo que la marioneta que había hecho ya tiene sus propios sentimientos, tiene su propia conciencia. Entonces ya no podrá llamarse muñeca, sino vida. Wendy, que no estaba lejos, se cubrió el pecho con las manos. Wendy miró la escena frente a ella sin palabras, y esta escena no pudo evitar interrumpir la hermosa atmósfera de reencuentro. Oye. Hay otra persona herida aquí. ¿Están realmente bien con ser tan cariñosos allí? Aunque Wendy acaba de resultar herida, ella es una diosa después de todo, por lo que no es tan frágil. Pero los dos se lastimaron frente a él. Ahora están teniendo intimidad allí, lo cual es un poco doloroso. Tianyun también miró a Wendy torpemente y luego le susurró al rey del árbol Xiaozi. Pide disculpas rápidamente a los invitados. Después de escuchar lo que dijo Tianyun, el rey del árbol Xiaozi asintió suavemente. El rey árbol Xiaozi giró la cabeza, su expresión se volvió fría nuevamente, su voz era muy plana, miró a Wendy sin expresión y dijo suavemente. Lo lamento. Wendy. No me consolé en absoluto. ¿Qué clase de disculpa es esta? ¿Qué hay de malo en este sentimiento de desdén? ¿Por qué me siento menospreciado? Ya lo he dicho antes, soy un invitado. Estoy aquí para ayudar. ¿Por qué me golpeas? El rey árbol Xiaozi miró a Wendy sin expresión y dijo suavemente. Todo aquel que irrumpe en el país de los sueños del árbol del mundo es un enemigo. No puedes creer lo que dice el enemigo. Wendy. No hay forma de chatear hoy, ¿verdad? ¿No puedes decir algunas palabras bonitas? Parece que la palabra enemigo está escrita en mi cara. No es así. En ese momento, Wendy quiso correr y golpear al rey árbol Xiaozi, que no tenía expresión en su rostro. Pero luego Wendy descubrió con tristeza que no podía vencerla. Tianyun usó sus manos. Se cubrió la cara, la expresión de su rostro era difícil de describir y miró a Wendy con ojos extraños. No esperaba que fueras tan Wendy. Sin embargo, Tianyun se apresuró a suavizar las cosas, de lo contrario, si continuaba así.
Me temo que Wendy se enojaría directamente y saldría corriendo, y no habría necesidad de hablar de ayudar ni nada de eso. Está bien. Está bien. Te pido disculpas en nombre de Xiaozi. Después de todo, ella es solo una marioneta. No seas tan exigente con una marioneta. Wendy miró a Tianyun sin expresión y dijo suavemente: muestra algo de sinceridad cuando te disculpes. Al mismo tiempo, Wendy levantó dos dedos e hizo un gesto hacia Tianyun. Tianyun entendió el gesto instantáneamente cuando lo vio y dijo de inmediato: entonces, ¿qué tal 200 botellas de buen vino como regalo de disculpa? Trato. Wendy estuvo de acuerdo inmediatamente después de escuchar lo que dijo Tianyun, con luz en sus ojos. Wendy originalmente quería solo 20 botellas de vino, pero no esperaba que Tianyun le diera 200 botellas. Perdonémosla por esta vez. Tianyun se quedó un poco sin palabras. ¿De verdad puedes deshacerte de mí con vino? ¿Dónde está la dignidad de ser Dios? ¿Fue comido por el vino? Después de todo, los dos eran muy cercanos. Tianyun miró a Wendy en silencio. No esperaba que Wendy aceptara tan fácilmente. Parece que Tianyun todavía no sabe lo suficiente sobre el amor de Wendy por el vino. Wendy le sonrió a Tianyun y agitó la mano suavemente, indicando que estaba bien. Aunque el ataque a esa chica fue bastante fuerte, soy un dios después de todo, y no es tan fácil ser derrotado. Pero la protección que has creado es realmente fuerte. Incluso yo apenas puedo evitar ser afectado por ella. Tianyun solo sonrió torpemente ante las palabras de Wendy. Después de todo, él todavía la lastimaba. Tianyun no podía decir si era una declaración positiva o negativa, pero a Tianyun no le importaba. Después de una conversación, Tianyun llevó a Wendy al árbol del mundo. El rey del árbol Xiaozi siguió a Tianyun y siguió observándolo. Cuando llegaron al árbol del mundo, todo estaba listo. Tianyun cerró los ojos y lentamente colocó su mano sobre el árbol del mundo. La mano de Tianyun comenzó a florecer, emitiendo luz verde, y puntos de energía verde flotaron en el aire, embelleciendo el aire con un brillo aceitoso. Tianyun comenzó a sentir el árbol del mundo, pero mientras lo sentía, de repente sintió una extraña fluctuación de energía no muy lejos. Cuando Tianyun proyectó su consciencia, descubrió que había una máquina especial allí, y la máquina estaba constantemente transmitiendo y recibiendo algún tipo de señal. Aunque no sé qué es esta cosa, definitivamente no es algo bueno. Según el nivel actual de Shumi, es imposible fabricar un instrumento tan sofisticado, y la posición frente a la máquina es exactamente la dirección de la barrera de energía del sueño. Según la conjetura de Tianyun, esto podría ser lo que están haciendo Fatu y el doctor. Sin embargo, a Tianyun no le importaron estas cosas y simplemente continuó con su propia inducción. Al mismo tiempo, separó una parte de su poder y disparó hacia el extraño instrumento. A medida que la energía verde se acumulaba y gradualmente se convertía en un rayo de luz, proyectó una luz brillante en el aire y se disparó directamente hacia el sofisticado instrumento. Al ver esta escena, el médico a lo lejos de repente parecía feo. Sin embargo, no dejó de hacer pequeños movimientos. Si lo descubrían, naturalmente tendría que aceptar el precio del daño. Pero en teoría, hay un campo magnético oculto muy fuerte alrededor del instrumento del doctor, y la inducción ordinaria no puede detectar su existencia en absoluto. ¿Por qué lo descubrió de repente el dios de la hierba? Después de que Tianyun terminó el ataque, destruyó con éxito el instrumento y dos corazones de Dios flotaban junto a Tianyun. Al mismo tiempo, el corazón de Dios en el árbol rey Xiaozi también irradiaba luz. Con la bendición de los tres corazones de Dios, se puede decir que el poder de inducción de Tianyun es muy fuerte. Incluso la gente común no puede detectar el poder utilizado por el médico, y de hecho puede bloquear la inducción de otros. Pero estas personas definitivamente no incluyen a Tianyun, quien está usando el poder de los tres corazones de Dios. Por supuesto, el poder del corazón de Dios que usa Tianyun no se usa a un precio como antes, sino que se usa normalmente. A juzgar por la situación actual, el poder que tiene Tianyun es suficiente para que Tianyun se comunique con el gran rey del árbol de la compasión hace 500 años, pero aún deja que Wendy esté a su lado para apoyarlo. Según el plan de Tianyun, se han reunido los tres corazones de Dios. Aunque solo se los ha prestado temporalmente, son suficientes para que Tianyun comience a implementar su plan. Después de que un halo brumoso destelló, toda la conciencia de Tianyun cayó en una oscuridad caótica. Cuando Tianyun volvió a abrir los ojos, encontró dos figuras de pie a su lado. A su izquierda estaba el pequeño dios de la hierba, Nasida. Tianyun miró al pequeño dios de la hierba a su lado con cierta extrañeza.
Como Xiao Cao es nacida, ha mostrado su apariencia con su cuerpo. ¿Y entonces cómo se ve ahora? Tianyu parecía un poco confundido y lentamente levantó la mano. Tianyun descubrió que su altura parecía ser exactamente la misma que la de Nasida. Después de sentir su propia situación, Tianyun descubrió que en realidad se había recuperado de la apariencia que tenía cuando se separó por primera vez de Nasida. La carita de Nasida también miró a Tianyun con un poco de confusión. Cuando descubrió que era inteligente, ella también sonrió y gritó felizmente. Sabiduría. Tienes un cuerpo de nuevo. Tianyun solo sonrió amargamente ante la sorpresa del pequeño dios de la hierba Nasida, y luego continuó mirando la cara. La figura frente a él. La figura también tenía un poco de confusión en su rostro, pero todavía tenía esa amable sonrisa en su rostro. Tianyun estaba muy familiarizado con esa figura, era la imagen del gran rey árbol amable que apareció en la trama original. En ese momento, la altura era casi la misma que la de Tianyun. Las tres niñas que se parecían estaban juntas y se miraban, lo que parecía un poco lindo y cálido. Sin embargo, el impulso de las tres personas era obviamente diferente. Tianyun tenía un temperamento vigoroso y sus ojos eran muy profundos, parecían llenos de historias. El pequeño dios de la hierba Nasida tiene una especie de inocencia, una sonrisa natural y ojos puros. La gente no puede evitar abrazarla y sentirse cerca de ella. El gran rey árbol bondadoso tiene un temperamento amistoso, con un aura amable y bondadosa en sus ojos y cuerpo. Mirarla te da una sensación cálida, como el calor de una madre. Los tres se miraron y una atmósfera especial llenó el aire. Al final, el gran rey árbol bondadoso habló primero, mirando a las dos personas frente a él, su voz era muy gentil pero un poco extraña. Es realmente extraño. ¿Podría ser que Zaice de la sesión anterior en realidad se convirtiera en un gemelo? En realidad tiene dos conciencias, la diosa de la hierba Nasida miró aturdida la figura frente a ella y sintió una sensación muy familiar en ella, como la de una madre. ¿Quién eres? El gran rey del árbol de la compasión sonrió gentilmente con una sonrisa gentil en su rostro, y su voz era muy agradable. Yo soy el gran rey del árbol de la compasión, desde que llegaste aquí, creo que el árbol del mundo se ha corrompido, la diosa de la hierba Nasida asintió en silencio, miró al gran rey del árbol de la compasión frente a ella con un poco de preocupación y preguntó en voz baja. ¿Tienes alguna forma de salvar el árbol del mundo? La razón por la que vinimos aquí es para encontrar una manera de salvar el árbol del mundo. Sí, es muy sencillo, creo que ya lo sentiste cuando llegaste aquí, puedes controlar todo el árbol del mundo. Toda corrupción proviene de mí. Mientras yo sea removido del árbol del mundo, el árbol del mundo podrá recuperarse. Al decir esto, el gran rey del árbol de la compasión todavía tenía una sonrisa en su rostro y no había tristeza en absoluto. Después de escuchar las palabras del gran rey del árbol de la compasión, la diosa de la hierba Nasida tenía un poco de vacilación en su rostro. Pero, si ese es el caso, tú, el rey del gran árbol amable todavía tenía un aura gentil en su rostro y cuerpo, y miró al pequeño dios de la hierba Nasida frente a él con una mirada cariñosa y continuó. Todos vivimos bajo el árbol del mundo y tratamos de leer el mundo. Lee desde la tierra, lee desde la lluvia. Luego se transformaron en cientos de pájaros y treparon por las ramas. Finalmente, atrapó la hoja crucial. El rey del gran árbol amable caminó lentamente hacia el lado del pequeño dios de la hierba Nasida, extendió su mano y tocó suavemente el rostro del pequeño dios de la hierba Nasida y continuó. Una vez, soy el único individuo en el mundo que puede soñar. En mi mundo, todos se quedan dormidos después del anochecer. El rey del gran árbol bondadoso abrazó suavemente a Nasida, levantó lentamente su mano y una luz verde floreció en su mano, formando gradualmente un brote verde. Ideas extrañas flotan en la mente de la gente, algunas caen al suelo, otras flotan al cielo. Él conecta todas las cosas en una red colorida y deslumbrante. Hay pequeños mundos en los 3000 mundos. Aquí hierven todos los destinos. Poco a poco comprendo que estas cosas indescriptibles y siempre cambiantes son las cosas más profundas del mundo. Solo ellos pueden ahuyentar por completo esas locuras. Solo los sueños pueden despertar la conciencia de la más profunda oscuridad. Al final, el rey Zisu se rió entre dientes, todavía tan gentilmente, pero había algo de apego en sus ojos, algo de renuencia a suspirar. Dao. Finalmente, es hora de decir adiós. Lo hice cuando Xiaomi enfrentó el desastre. Porque soy un dios, quizá pueda hacerlo. Porque soy el rey del gran árbol de la compasión, definitivamente puedo hacerlo.
Entonces, mi amigo, mi confidente, y tú, el nuevo dios de la hierba, como dios de Shumi, mi despedida debe ser brillante y hermosa. Entonces, por favor, adiós a mí. Al final, al escuchar la despedida del rey del gran árbol de la compasión, Nasida tenía lágrimas en los ojos y seguía secándoselas con las manos. Nasida extendió lentamente su mano, con una luz verde floreciendo en su mano, y abrazó con fuerza la figura frente a ella. Pero la figura del rey del gran árbol de la compasión se desvaneció en el momento del abrazo. Cuando Nasida abrazó con fuerza al rey del gran árbol de la compasión, el cuerpo del rey del gran árbol de la compasión se convirtió en pedazos de hojas caídas y voló. La luz dispersada por las hojas caídas se convirtió en puntos de luz verde que flotaban en el aire con la brisa. La brisa también sopló estas hojas caídas que volaron gradualmente hacia lo alto, y el árbol gigante rosado del mundo árbol. Nasida solo sintió una sensación de tristeza en su corazón y lágrimas cayeron de sus ojos. Nasida no abrazó nada y cayó al suelo, con lágrimas cayendo de sus ojos. Nasida no sabía por qué, pero se sentía muy triste en su corazón. Fue como si hubiera perdido a su pariente más importante, como si hubiera perdido a su madre. Y en el aire llegó la voz suave y amable del gran rey árbol bondadoso. Adiós, hermoso mundo. Después de esto, habrá una nueva luz brillando, iluminando a Shumi. Porque ya he estado aquí antes, después de esto, Shumi también renacerá. Porque nunca me he ido, también estaré con la gente de Shumi para siempre. Tejeré mis sueños y los sueños del mundo en semillas de nueva vida. Traedlos a la tierra corrupta. Entonces deja que florezca lo eterno e impecable, flor de nueva vida. Yo soy quien propone la pregunta y quien busca la respuesta. Salvar al mundo con los sueños del mundo fue mi respuesta. Ahora, también has encontrado tu propia respuesta. Devolveré todos los sueños al mundo, gente de Shumi, adiós, no. Nasida extendió su mano con ansiedad y renuencia. Pero la hoja verde pasó flotando por el hueco de su mano y ella no atrapó nada. Nasida levantó la cabeza y miró a Tianyun a su lado con un poco de súplica en sus ojos y dijo. Mi sabiduría, deberías pensar en una solución. Después de escuchar la voz de Nasida, Tianyun también suspiró suavemente. Al principio, Tianyun permaneció en silencio y escuchó en silencio la conversación entre los dos. Todo no superó las expectativas de Tianyun, y de hecho todo iba como decía la trama. El gran rey árbol de la compasión concentró toda la contaminación en sí mismo. Siempre que fuera eliminado del árbol del mundo, la corrupción del árbol del mundo se resolvería naturalmente. Pero al mismo tiempo, el propio rey del gran árbol de la compasión también desapareció. Esta desaparición fue una desaparición total, desapareció por completo de la historia de Teyvat. Al final, ni siquiera el árbol del mundo pudo recordar la existencia del gran rey del árbol de la compasión. Qué triste es, el rey del gran árbol de la compasión se sacrificó para salvar a todos. Pero al final, casi nadie recordó lo que había hecho. Desde que Tianyun vino a este mundo y presenció este momento, Tianyun nunca permitirá que suceda algo así. Una luz verde comenzó a brillar en la mano de Tianyun. Tianyun nunca permitirá que la tragedia se repita aquí, y nunca permitirá que el destino se arregle aquí. Todos los esfuerzos que Tianyun hizo antes fueron para cambiar este momento y cambiar este triste final. La corrupción del árbol del mundo no tiene ningún efecto sobre el viajero. ¿Significa también que esta corrupción es ineficaz para el descendiente? Si el viajero es el cuarto descendiente de Teyvat, entonces Tianyun es el quinto descendiente de Teyvat. Dado que el viajero puede no tener miedo de la erosión de la corrupción, ¿puede Tianyun también resistir temporalmente este tipo de corrupción? Para hacer esto, debes tener un poder fuerte. Y la fuente de poder son los tres corazones de Dios. Tianyun está esperando este momento para salvar al gran rey del árbol de la compasión. Incluso sin la petición de Nasida, Tianyun lo haría. Y Nasida pidió, y Tianyun, como la sabiduría del dios de la hierba, no podía permitir que esta tragedia ocurriera. Nadie quiere que sus seres queridos se vayan, y nadie quiere una tragedia. Puede que Nasida no sepa lo que se siente. Pero Tianyun sabe qué es el sentimiento de perder seres queridos, perder familiares y perder personas importantes. Ese sentimiento es realmente incómodo. Además de Tianyun, los tres corazones de Dios rodean a Tianyun, giran y emiten diferentes luces, y la luz de tres colores cubre a Tianyun. Todo el cuerpo de Tianyun está cubierto por esta energía de tres colores, y también exuda una fuerte presión, y los ojos de Tianyun están llenos de determinación. Tianyun presenció la muerte de su abuelo. En ese momento, Tianyun no entendía lo que sentía. Era solo que las lágrimas seguían rodando por su rostro y se sentía muy incómodo.
Ese era un sentimiento que Tianyun nunca había sentido antes por los familiares fallecidos. En ese momento no había ninguna tristeza fuerte que mostrar, pero las lágrimas no podían dejar de fluir. Tianyun todavía recuerda profundamente ese sentimiento. Cada vez que Tianyun piensa en la última sonrisa de su abuelo, sus ojos siempre se humedecen. El gran rey del árbol de la compasión creó a Nasida y la escogió del árbol del mundo. Se puede decir que ella es la madre de Nasida. La odiosa Midaozi dejó que Nasida entregara a su madre en sus propias manos. Tianyun nunca permitiría que esta tragedia le sucediera a Nasida. Él nunca permitiría que ella volviera a sentir el sentimiento de perder a sus familiares. El yo anterior, ya había hecho que Nasida experimentara la sensación de llorar por sus familiares una vez. Ahora, Tianyun no permitirá que Nasida vuelva a experimentar el sentimiento de perder a sus seres queridos. Una fuerte succión vino repentinamente desde frente a Tianyun, atrayendo todas las hojas verdes que caían del cielo y se dispersaron hacia el árbol del mundo. Cuando las hojas se juntaron, la figura del gran rey del árbol de la compasión apareció nuevamente, pero miró a Tianyun con algo de preocupación en sus ojos. El gran rey del árbol de la compasión frunció el ceño y miró a Tianyun frente a él y le aconsejó: no hagas eso, no podrás soportar la corrupción. Como la sabiduría del dios de la hierba, naturalmente puede hacer lo mismo que Nasida en el árbol del mundo. Después de sentir la ubicación del gran rey árbol de la compasión y la corrupción en su cuerpo, una sonrisa apareció en el rostro de Tianyun, llena de confianza, y dijo con una mirada firme en sus ojos: solo aquellos que creen en milagros pueden crear milagros. El cuerpo de Tianyun estaba floreciendo con una luz de 3 colores, y la corrupción del árbol del mundo fue atraída gradualmente por Tianyun. La corrupción comenzó a ser atraída gradualmente desde el gran rey del árbol de la compasión, y el humo negro comenzó a llenar el aire. El humo negro se formó gradualmente en el aire y se concentró hacia Tianyun. Tianyun no estaba seguro de poder aceptar toda la corrupción causada por el conocimiento prohibido, ni de ponerse en peligro. Después de que se acercó la corrupción, Tianyun dirigió todo el poder corrupto al corazón del dios de la hierba. Dado que el gran rey árbol de la compasión puede ser el portador de esos poderes corruptos, entonces naturalmente el corazón de Dios también puede serlo. Sin embargo, para guiar a esos poderes corruptos, inevitablemente entrarán en contacto cercano con esos poderes, y Tianyun también puede estar contaminado por la corrupción. Los hechos han demostrado que la suposición de Tianyun es correcta. Aun siendo el quinto descendiente, no puede soportar toda la corrupción. Solo el acercamiento y la difusión de la niebla negra pueden hacer que Tianyun sienta un dolor hormigueante en la piel. Si realmente absorbe todo el poder corrupto en su cuerpo, probablemente morirá en el acto. Tianyun apenas puede usar el corazón de Dios ahora, e incluso tendrá que entregárselo a Fatui más tarde. El poder de Tianyun por sí solo no puede controlar por completo la corrupción. Con la bendición de los 3 corazones de Dios, apenas puede completar esta operación. Mientras pueda lograr su objetivo, no habrá ningún problema en entregarle al final el corazón contaminado del dios de la hierba al médico. En cuanto a la corrupción del corazón de Dios, que los Fatui se preocupen de ello. El anciano estaba muy enojado. Sin embargo, al guiar el poder corrupto hacia el corazón de Dios, Tianyun aún podía sentir la erosión de la corrupción, pero Tianyun en sí tenía cierta resistencia y no se vio muy afectado. El corazón del dios de la hierba, que originalmente emitía una luz verde esmeralda, comenzó a volverse negro gradualmente desde abajo cuando el poder negro se acumuló gradualmente en él. El gran rey del árbol de la compasión miró al Tianyun frente a él, y parecía que no estaba afectado por la corrupción, con una expresión pensativa en su rostro. El gran rey del árbol de la compasión giró la cabeza y miró a Nasida, quien miraba a Tianyun con preocupación, y suspiró en su corazón. Ah. ¿Es eso así? ¿Es el quinto advenimiento de la sabiduría quien afirma ser el dios de la sabiduría? El gran rey del árbol de la compasión ya tenía un cierto grado de comprensión de su propia situación. Pero lo que ella no esperaba era que el tipo que decía ser la sabiduría del dios de la hierba, en realidad, utilizó el corazón de Dios para absorber directamente el poder corrupto. Y también tenía 3 corazones de Dios. El gran rey del árbol de la compasión miró significativamente las 3 piezas de ajedrez que rodeaban a Tianyun. El gran rey del árbol de la compasión pudo ver que uno era el corazón de Dios del dios de la hierba, uno era el corazón de Dios del dios del viento y uno era el corazón de Dios del trueno. ¿Robó al dios del viento y derrotó al dios del trueno? ¿Por qué este extraño tipo tenía tantos corazones de Dios? Aunque no sabía cómo lo hizo Tianyun, las acciones de Tianyun la salvaron a ella y al árbol del mundo.
Cuando todo el poder corrupto fue extraído del gran rey árbol de la compasión, todos se reunieron en el corazón del dios de la hierba. El corazón del dios de la hierba, que originalmente era extremadamente verde, ahora emitía una luz verde oscura. El poder negro corrupto que había dentro de él también aumentaba constantemente. Después de que Tianyun reunió todo el poder corrupto, los otros dos corazones de Dios también estallaron en una luz intensa en ese momento. Una capa de luz verde y una capa de luz púrpura envolvieron gradualmente el ennegrecido corazón de Dios de la hierba, formando dos capas de círculos de protección. Y la mano de Tianyun también se iluminó con luz verde, añadiéndole un tercer círculo de protección. Con estas tres protecciones, es suficiente para suprimir el poder corrupto en el corazón de Dios de la hierba. Después de hacer todo esto, Tianyun levantó lentamente la cabeza y miró al gran rey árbol amable frente a él con una sonrisa amable en su rostro. Tianyun saludó al gran rey del árbol de la compasión, sonrió y dijo suavemente: hecho. La corrupción ha sido resuelta, pero el gran rey del árbol de la compasión sonrió y sacudió la cabeza, y dijo suavemente: no estamos en el mismo tiempo. Yo existí hace 500 años. En este momento, nos conectamos unos con otros a través del árbol del mundo, y solo mi conciencia permanece en el árbol del mundo. Mi carrera se perdió hace mucho tiempo debido al poder de la corrupción. Sin un cuerpo que me soporte, desapareceré tarde o temprano debido al desgaste de mi alma. Tianyun, con una sonrisa en su rostro, jaló a Nasida hacia su lado y miró al gran rey del árbol de la compasión con confianza. No. Hay una manera. Si la manera de la que estás hablando es dejar que mi conciencia ocupe eso, creaste el cuerpo de la vida. Entonces esto no funcionará, después de todo, ese es el niño que creaste con tus propias manos. ¿Cómo puede un individuo vivo ser transportado como una marioneta? Tianyun sonrió, frotándose suavemente la barbilla con la mano y dijo: por supuesto, ya había adivinado antes por qué de repente tenía una inteligencia tan alta. Ahora piénsalo, la habías visto antes, pero ¿cómo se puso en contacto contigo? Ese pequeño quería purificar el árbol del mundo con su propio poder. Después de fracasar, quiso usar su cuerpo para soportar la corrupción. ¡Qué niño más tonto! Tan tonto como yo. Mientras hablaba, el gran rey del árbol de la compasión también rió suavemente, pero sus ojos estaban llenos de recuerdos. No te preocupes, pronto estaréis juntos. ¿Qué quieres decir? Tianyun parecía haber pensado en algo, con una sonrisa inexplicable en su rostro, mirando al gran rey del árbol de la compasión con una mirada extraña. He usado el corazón del dios de la hierba para llevar el poder de la corrupción, y este corazón del dios fue usado originalmente para conducir al rey árbol Xiaozi. Después de perder el corazón de Dios, aunque el rey árbol Xiaozi aún puede existir. Después de todo, ella se ha convertido en una vida separada, pero el poder que posees inevitablemente disminuirá significativamente. Tianyun dejó de hablar aquí, con una sonrisa en su rostro. Tianyun extendió su mano hacia el gran rey del árbol de la compasión frente a él y le emitió la invitación más sincera. Me pregunto si estás dispuesto a ir con el rey árbol Xiaozi para ver el mundo hoy con tus propios ojos. ¿Ves a la gente de Shumi ahora? Bueno. El gran rey árbol de la compasión todavía tiene esa aura amable y gentil. Como dios del conocimiento y la sabiduría, el gran rey del árbol de la compasión naturalmente entendió el plan de Tianyun y sonrió impotente. El gran rey del árbol de la compasión extendió su mano y sostuvo la mano de Tianyun, mirando a Tianyun y hablando suavemente. ¿Sabes? No puedo rechazar esta invitación. Tianyun también se rió y, al mismo tiempo, todo el cuerpo del gran rey del árbol de la compasión se convirtió nuevamente en un punto de luz, reuniéndose gradualmente en la mano de Tianyun. Tianyun tomó la pequeña mano de Nasida, con una sonrisa en su rostro. Vamos, aquí todo se acabó. Deberíamos irnos de aquí también, sí. Nasida rió alegremente y asintió pesadamente. Nasida se inclinó lentamente sobre Tianyun, miró la figura de Tianyun y una sensación cálida surgió en su corazón. Nasida miró su propia sabiduría, que estaba llena de confianza, con una dulce sonrisa en su rostro. Este sentimiento, es realmente bueno. En el momento en que la corrupción del mundo empezó a resolverse, la corrupción del mundo se resolvió. Shumeru, cuando la corrupción del árbol del mundo comenzó a resolverse. Todos los habitantes de Shumi sintieron que de repente todo su cuerpo se aligeraba. El cansancio inexplicable que la gente siempre tuvo desapareció. Muchos agricultores en los campos de repente sintieron que sus cuerpos se aligeraban y todo su cuerpo se sentía aliviado.
En el hospital, algunas personas que cayeron en coma se recuperaron gradualmente debido a las marcas negras de corrupción en sus manos. En muchos lugares, algunas personas que estaban en coma debido a la corrupción del árbol del mundo se recuperaron en este momento. La corrupción del árbol del mundo ha sido resuelta, la gente ya no tiene que preocuparse por el dolor causado por la corrupción del árbol del mundo. Todo parece ir bien. Pero nadie sabe qué pasó, solo que de repente todo parece estar mejorando. Mucha gente se arrodilló en el suelo, agarrándome las manos con fuerza y rezando devotamente. Gracias, Señor Dios de la hierba. Gracias, Señor Dios de la hierba, por protegernos. En un rincón de Shumi, un hombre que vestía una capa, sostenía un bastón y llevaba una máscara en su rostro estaba parado en el punto más alto con vista al árbol del mundo en la distancia, con una leve sonrisa en su rostro. El doctor miró en dirección al árbol del mundo, sosteniendo un reactivo en su mano y jugueteando con él suavemente. ¿Está resuelto el problema del árbol del mundo? El dios de la hierba no tiene preocupaciones, y yo tampoco. Es hora de empezar el plan. Liyue en una casa de té, un hombre de temperamento noble estaba sentado, sosteniendo una taza de té en su mano, saboreando el sabor del té. Este hombre es Zhongli. Y cuando la corrupción del árbol del mundo desapareció, Zhongli levantó lentamente la cabeza y miró a Shumi desde la distancia. Después de una cuidadosa observación, algunos rastros de sorpresa brillaron en sus ojos. La corrupción del árbol del mundo ha sido resuelta, simplemente no esperaba que el nuevo dios de la hierba tomara semejante decisión. Es realmente interesante, invierno. Los copos de nieve flotaban por todo el cielo y soplaba un viento frío. La reina de hielo se sentó en el asiento alto, mirando al distante Sumeru, sintiendo el aliento que venía de él y susurró para sí misma. La corrupción del árbol del mundo ha sido resuelta, es hora de empezar el plan. Inazuma. Los truenos resonaban y las tormentas eléctricas resonaban constantemente sobre la torre del castillo. Esta tormenta continúa sobre la torre del castillo desde hace días. La gente de Inazuma también sabía que esto era una señal de que el general estaba de mal humor. El Tianling Bujei intensificó la patrulla en la calle, temiendo que algo sucediera y causara disgusto en la sombra del dios del trueno. La sombra del dios del trueno estaba sentada en la torre del castillo con un rostro sombrío y llamas destellando en sus ojos. Maldita sea. Maldito dios de la hierba. Secuestraste a mi deliciosa cocinera. Era la hora del almuerzo. Cada vez que Lei Shen tenía hambre, pensaba en el delicioso cocinero. Pero cada vez que pensaba en el delicioso cocinero que fue secuestrado por el dios de la hierba, siempre se enojaba. Por su parte, Yae Shenzi persuadió con un poco de burla en su rostro. Oh, no te enojes. No está mal comer el mío. Mientras decía eso, Yae Shenzi puso la albóndiga de 3 colores en su mano frente a Lei Shenyin y la agitó 2 veces. Originalmente, Lei Shenyin estaba a punto de comer la albóndiga de 3 colores como antes. De repente, Lei Shenyin sintió algo y miró en dirección a Shumi. ¿Qué ocurre? Yae Shenzi se acercó a Lei Shenyin y le preguntó con preocupación. Lei Shenyin rechinó los dientes después de escuchar lo que dijo Yae Shenzi. Es el ladrón que robó al cocinero. Yae Zamiko también se avergonzó al ver la apariencia de Lei Shenyin y no sabía qué decir. Aunque el cocinero parecía haber servido durante unos días, Lei Shenyin parecía haber olvidado cómo llegó el cocinero. Ven. Come albóndigas. Yae Zamiko puso las albóndigas de 3 colores en su mano en la boca de Lei Shenyin. Pero ¿quién iba a saber que Lei Shenyin no abrió la boca para comer las albóndigas de 3 colores como de costumbre, sino que giró la cabeza hacia un lado? Quiero al cocinero que cocina comida deliciosa. Yae Zamiko también estaba un poco indefenso cuando vio a Lei Shenyin así. Lei Shenyin en realidad se negó a aceptar su alimentación, lo que no era una buena señal. Yae Zamiko se frotó suavemente la barbilla con la mano, pensó por un momento y dijo. Oh. Enviaré a alguien a Liyue para ver si puedo invitar al cocinero que cocina comida deliciosa. Pero por favor, come bien antes de eso. Bueno. Thunder Shadow no pensó mucho en ello, asintió con la cabeza y comió las albóndigas de Yae Shinko. Después de ver esta escena, Yae Shinko se tapó la boca y se rió entre dientes, continuando disfrutando de la diversión de alimentar a Thunder Shadow. Después de que Yae Shinko vio a Thunder Shadow comerse todas las albóndigas, Yae Shinko hizo sus maletas y comenzó a caminar fuera de la torre del castillo. Cuando Yae Shinko se fue, había una sonrisa astuta en su rostro. Obviamente, disfrutó mucho el proceso de alimentar a Thunder Shadow.
Pero después de irse, Yae Shinko no le dijo a Lie que fuera a Liyue para invitar a Xianglin a regresar. Es una broma. Si Xianglin regresara aquí nuevamente, Yae Shinko perdería nuevamente la diversión de alimentarlo. En cuanto a la promesa al dios del trueno, se puede retrasar tanto como sea posible. Si no se puede retrasar, basta con decir que la otra parte se negó. Yae Shinko entrecerró los ojos levemente, con una sonrisa astuta en las comisuras de su boca, y abandonó la torre del castillo con satisfacción en su rostro. El árbol muerto fue enterrado en el suelo. Cuando la conciencia de Tianyun y Nashida abandonó el árbol del mundo y regresó a sus cuerpos. Tianyun también sacó a relucir la conciencia del gran rey del árbol de la compasión. Fue simplemente por el uso excesivo del poder y el largo tiempo de corrupción. Entonces, incluso si Tianyun absorbió toda la corrupción del gran rey del árbol de la compasión en el corazón de Dios, el daño al gran rey del árbol de la compasión por la corrupción aún existía. La conciencia del propio gran rey del árbol de la compasión también cayó en un sueño profundo. Sin embargo, este final es mucho mejor de lo que Tianyun imaginó, al menos el gran rey del árbol de la compasión todavía está vivo. Lo que hay que resolver ahora es el problema físico del gran rey árbol de la compasión. Si el alma y la conciencia no tienen un portador, se disiparán poco a poco porque el alma no tiene soporte. Para evitar que tal escenario ocurriera, Tianyun creó al rey árbol Xiaozi. Pero por alguna extraña coincidencia, Xiaozi desarrolló su propia conciencia. Aunque este repentino accidente interrumpió el plan de Tianyun, no causó un gran impacto. Debido a que el rey árbol Xiaozi se devolvió el corazón de Dios, también cayó en un sueño profundo. Para Xiaozi, perder energía también le hará entrar en un breve estado de letargo. Aunque se despertará más tarde, su fuerza será mucho menor que antes. Y Tianyun no puede devolver este corazón de Dios, que ha sido contaminado y corrompido por el conocimiento prohibido, al cuerpo de Xiaozi. Eso no es diferente a quitarle la vida a Xiaozi. Pero ahora es diferente. Tianyun miró lentamente su mano, donde una bola de luz verde parpadeaba constantemente. La bola de luz emitió una luz verde, que era la conciencia del gran rey árbol Zi. Tianyun colocó lentamente la bola de luz en su mano en el lugar donde el rey árbol Xiaozi originalmente colocó el corazón de Dios. Al instante, un estallido de luz verde comenzó a destellar, llenando todo el cuerpo del rey árbol Xiaozi. La luz verde envolvió todo el cuerpo del rey árbol Xiaozi, la luz verde parpadeó y la energía se condensaba constantemente. El árbol del mundo también floreció con luz verde, y la energía especial del árbol del mundo también se inyectó continuamente en el cuerpo del rey árbol Xiaozi. La conciencia del gran rey árbol Zi también se integró completamente en el cuerpo del rey árbol Xiaozi. Cuando la luz en el cuerpo de Xiaozi se disipó nuevamente, Xiaozi tenía un temperamento inexplicable, como si fuera más suave. Tianyun miró al rey árbol Xiaozi frente a él y descubrió que su apariencia también había cambiado levemente, volviéndose más parecida a la figura vista en el árbol del mundo. La figura del gran rey árbol Zi, la apariencia está determinada por el corazón. Tianyun sostuvo su barbilla con su mano y miró al rey árbol Xiaozi frente a él, que se había vuelto extraño y familiar al mismo tiempo. Una vez escuché a alguien decir que la apariencia está determinada por el corazón, y el lugar donde originalmente estaba almacenado el corazón de Dios ha desaparecido en este momento. La conciencia del gran rey árbol Zi también se integró completamente en el cuerpo del rey árbol Xiaozi. En cuanto a si habría algún problema con que las dos conciencias estuvieran juntas, Tianyun dijo, es una broma. He estado con Nashida durante mucho tiempo y no ha habido ningún problema. Además, pero nadie ha dicho nunca que solo puede haber una conciencia en un cuerpo. Tianyun miró la figura frente a él y poco a poco abrió los ojos. Y cuando la figura vio a Tianyun, una sonrisa apareció en su rostro y habló con una voz clara y agradable. Madre. Has vuelto. Cuando escuchó esa voz y vio esa mirada, Tianyun juzgó que debería ser Xiaozi. Aunque la apariencia de Xiaozi ha cambiado un poco, su temperamento también ha cambiado un poco. Pero esto no afecta a la relación entre Tianyun y Xiaozi. La conciencia del gran rey árbol Zi cayó en un sueño profundo debido al consumo excesivo y la corrupción. Sin embargo, después de tener el calor y descansar el cuerpo, creo que despertará pronto. Quien tiene el control del cuerpo ahora es, sin duda, el rey árbol Xiaozi. Tianyun también tenía una sonrisa en su rostro y abrazó suavemente al rey árbol Xiaozi. Al principio, Tianyun descubrió que el rey árbol Xiaozi parecía estar particularmente apegado a su madre. Tianyun aún no sabe qué causó esto.
En cuanto a la dirección de Xiaozi a Tianyun, Tianyun es demasiado perezoso para corregirla. Después de ser bautizado por los gritos de la madre del soldado disperso, Tianyun casi se ha acostumbrado a esta dirección. El problema del árbol del mundo ha sido resuelto. Pequeña, ¿quieres venir conmigo a la ciudad a ver a esa gente? Mira a esa gente viva. Mira el mundo exterior. El rey árbol Xiaozi miró a Tianyun y asintió suavemente con una sonrisa expectante y emocionada en su rostro. Sí. En el pasado, Xiaozi nunca había abandonado el árbol del mundo. Aunque realmente sentía curiosidad por el mundo exterior. Pero para Xiaozi, proteger el árbol del mundo era su misión y el significado de su existencia. Ahora tiene la oportunidad de ver el mundo exterior y ver el paisaje exterior. Naturalmente, Xiaozi lo estaba esperando con ansias y también estaba imaginando qué tipo de paisaje vería. Después de que Xiaozi estuvo de acuerdo, Tianyun también sonrió en su rostro, tomó lentamente la mano de Xiaozi y dijo suavemente. Entonces, vamos. El mundo está lleno de esperanza, pero el mundo todavía está lleno de esperanza. Wendy ha estado presente desde el principio, observando a Tianyun entrar al árbol del mundo. Wendy observó cómo se resolvía la corrupción del árbol del mundo, y vio cómo este volvía completamente a la normalidad. Hasta que Tianyun tomó la mano de Xiaozi y se preparó para irse, el rostro de Wendy estaba lleno de signos de interrogación. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Originalmente, Wendy estaba lista para una dura pelea, e incluso lista para enfrentar la corrupción. Vine aquí desde Liyue y llegué al árbol del mundo, listo para enfrentar juntos la corrupción del árbol del mundo. ¿Cuál fue el resultado? El dios de la hierba perdió el conocimiento directamente, y luego de un período de tiempo. La corrupción del árbol del mundo fue resuelta inexplicablemente. ¿Qué hice en esto? Silbido, Wendy reflexionó un rato y finalmente descubrió el papel que desempeñaba. Protegí el cuerpo del dios de la hierba que quedó afuera. ¿Qué demonios? La energía del sueño que envolvió todo el árbol del mundo aún no ha desaparecido. Wendy pensó por un momento y por un momento no pudo entender qué papel desempeñaba. Si Tianyun supiera lo que Wendy estaba pensando, definitivamente respondería. Eres solo un plan de respaldo, no pienses demasiado. Wendy miró directamente a las dos personas que estaban a punto de irse, y parecía que no tenían intención de mirarla, y se quedó atónita. Dije, ¿olvidaste algo? Hay otra persona aquí. Wendy lo persiguió sin poder hacer nada. No fue hasta que hubo un movimiento detrás de él que Tianyun se dio cuenta de que Wendy todavía estaba allí. Oh, Tianyun miró a Wendy y se sintió un poco avergonzado. Por un momento, se olvidó de Wendy. Solo se puede decir que la presencia de Wendy de hecho no es muy fuerte, y Wendy volvió a relajarse con éxito. En opinión de Tianyun, aunque Wendy no hizo nada, simplemente estaba holgazaneando. Pero ella también jugó un papel muy importante. Si no hubiera conocido al médico y no hubiera llegado a un acuerdo, entonces la existencia de Wendy sería la clave para salvar al mundo. Y el riesgo de ese plan era mayor y la tasa de éxito era menor. Cuando Tianyun salió del árbol del mundo no muy lejos, vio al doctor que estaba esperando junto al árbol no muy lejos. El médico sostuvo suavemente su máscara, colocó suavemente las muletas en su mano en el suelo y dijo con una leve sonrisa en su rostro. Señor Dios de la hierba, parece que has completado lo que querías hacer. Nuestro trato está a punto de terminar. Creo que como Dios no deberías romper tu promesa, ¿verdad? Tianyun miró al médico que tenía delante, que seguía siendo el mismo médico con el que Tianyun estaba familiarizado. Tianyun entrecerró los ojos ligeramente y dijo. Por supuesto que no romperé mi promesa y la transacción se llevará a cabo con normalidad. Pero no puedo garantizar eso después de entregarles el corazón de Dios. ¿El dios del viento que está a mi lado recuperará su propio corazón de Dios? Después de escuchar las palabras de Tianyun, la sonrisa en el rostro del médico se congeló instantáneamente. ¿Tú, quieres incumplir tu palabra de esta manera? Wendy estaba desconcertada. ¿Cuándo dije que quería recuperar el corazón de Dios? ¿Cómo era posible que no lo supiera? Tianyun no prestó atención a la reacción de Wendy, pero continuó hablando. ¿Por qué no esto? Hagamos otro trato. El rostro del médico estaba un poco rígido, pero aún así preguntó. ¿Qué trato? Tianyun mostró una sonrisa juguetona en su rostro, miró al médico frente a él y habló en voz baja. Te ayudaré a disuadir al dios del viento de recuperar su corazón de Dios. Y tú, destruye todas tus rebanadas de otras épocas. ¿Qué tal eso? Después de escuchar las palabras de Tianyun, la expresión del médico no cambió.
El médico todavía tenía esa sonrisa indiferente en su rostro, como si hubiera escuchado algo interesante. Jejeje, jaja, utilice este método para restringirme, al oponente que más puede amenazar al reino de la sabiduría. Tu método equivale a borrar los ojos que puse en otras dimensiones y tiempos. Las rebanadas son muy difíciles de hacer y se necesitan muchos recursos especiales para hacerlas. Ahora déjame destruirlos a todos aquí, tengo que decir que tu elección es muy inteligente. Jeje, es realmente interesante, ¿puedo pensar que has estado en guardia contra mí durante mucho tiempo? De todo mi ser, el pedacito de mí que viste es el más egoísta. Si no fuera por mí, tu idea no funcionaría. De repente, no. El médico pareció haber pensado en algo, miró directamente a la pequeña figura que tenía frente a él y dijo. Entiendo, ¿sabes todo lo que pasó en el sueño? ¿Viste otros clips? Me estabas observando, así que ya sabéis que ya he tenido bastantes dudas sobre mí. Ya sabes que estoy cansado de sus interminables discusiones. Tianyun se rió suavemente cuando escuchó lo que dijo el médico, mirándolo con una mirada juguetona. Recuerdo que una vez dijiste, reconciliarse con uno mismo es lo más difícil. ¿Eres inteligente? ¿Lo hiciste? El doctor entrecerró los ojos levemente, miró seriamente al dios de la hierba frente a él y dijo suavemente. Ya veo, si piensas que tantos de mí pueden compararse con el valor de 3 corazones de Dios, trato. Los dos estaban tan molestos que tuvieron que esperar los siguientes 2 días. No pareces tan triste. ¿Tu relación es realmente tan mala? No creo que sea algo triste. Hay tantos como yo a cambio de 3 corazones de Dios. ¿Quién más podría ofrecerme un precio tan alto? Además, con mi habilidad, tarde o temprano encontraré una mejor perspectiva. Y tú, solo están temporalmente por delante. Pero quiero saber, ¿cómo estás seguro de que no he borrado todas las rebanadas? Veré tu única honestidad restante. Tianyun extendió lentamente una mano hacia el médico y cerró los ojos. 1. Esta ridícula decisión, ¿estás bromeando? 2. Una decisión tonta, en aquel entonces yo era muy miope. 3. Un tipo que incluso puede traicionarse a sí mismo, eso es todo. 4. Calcule mal, definitivamente lo haré. 5. Espera un minuto. Por favor, espere un momento. 6. Espero que seas digno de este momento. 7. Definitivamente, lo lamento. El médico se cruzó de brazos y miró con calma al dios de la hierba. ¿Cómo? ¿Está seguro? Tianyun abrió lentamente los ojos y miró al médico frente a él y dijo suavemente. Está confirmado. Pero, Tianyun hizo una pausa aquí, resopló y entrecerró los ojos ligeramente. No uses ese truco la próxima vez. ¿Qué es ese instrumento fuera del árbol del mundo? No necesito decir más, ¿verdad? Después de escuchar las palabras de Tianyun, el médico se quedó en silencio. Tianyun sacó lentamente 3 cajas selladas. 2 de ellas eran las cajas que el médico le entregó antes. Una de ellas es una caja hecha de material por Tianyun usando energía especial. Puede suprimir eficazmente la energía y la corrupción del corazón de Dios. El corazón del dios del trueno todavía brilla con luz púrpura, y la pieza de ajedrez púrpura todavía le resulta familiar al doctor. El corazón del dios del viento emite luz verde y su apariencia no ha cambiado mucho. Es solo que el color de estos 2 corazones de Dios parece haberse vuelto un poco tenue, lo que puede ser el resultado del uso de este dios de la hierba. Pero el corazón del dios de la hierba no se ve bien. Emite luz negra y verde por todas partes, y además está envuelto en 3 capas de escudos de diferentes colores. Luego se guarda en una caja especial, que parece incorrecta por donde la mires. Después de que Tianyun sacó la caja, la dejó a un lado, miró al médico y dijo suavemente. Tómalo. Después de que el médico recuperó el corazón del dios del trueno y el corazón de Feng Shen, miró el corazón del dios de la hierba, pero dudó. Después de dudar por un momento, el médico miró al dios de la hierba y preguntó suavemente. ¿Está seguro, es este el corazón de dios de la hierba? El rostro de Tianyun no mostró expresión, solo miró al doctor con calma. ¿No puedes sentir el aliento del corazón de Dios? Creo que deberías poder decirlo, ¿es real o falso? Después de escuchar las palabras de Tianyun, el médico se quedó en silencio. En efecto. Aunque la pieza de ajedrez que tiene delante es negra y verde, da a la gente una sensación muy siniestra. Pero tiene el aliento único del corazón de Dios. El médico también puede estar seguro de que el corazón de Dios que tiene delante es el verdadero corazón de Dios, no una imitación falsa.
Es solo que el color del corazón de dios de la hierba y el aliento incómodo hicieron que el médico no se atreviera a sacar una conclusión. Si el doctor recuerda bien, el corazón de dios de la hierba parece ser de color verde esmeralda. Pero el corazón de Dios frente a él es negro y verde. ¿Qué está sucediendo? El médico no habló, solo miró a Tianyun en silencio. Frente a la mirada directa del médico, el rostro de Tianyun permaneció tranquilo. Después de un rato, Tianyun fue el primero en perder. Tianyun miró la pieza de ajedrez negra y verde en el suelo y explicó suavemente. Este es en verdad el corazón de Dios de la hierba. Se ha vuelto así solo para resolver la corrupción del árbol del mundo. Este corazón de Dios recoge la corrupción del árbol del mundo. Según nuestro trato, entregué el corazón de Dios de la hierba. ¿Y en qué estado se encuentra el corazón de Dios? No está dentro del alcance de la transacción. Aunque no sé qué quieres hacer al recoger el corazón de Dios. No sé si tienes algún requisito para el estado del corazón de Dios. Esta es la corrupción del conocimiento prohibido, inmerso en el corazón de Dios. En cuanto a cómo lo abordarás más tarde, no tiene nada que ver conmigo. Después de escuchar las palabras de Tianyun, el médico guardó silencio por un momento y le acarició suavemente la barbilla con la mano. ¿Es eso así? Entiendo, el médico avanzó lentamente y le quitó el corazón verde oscuro al dios de la hierba. El médico hizo una suave reverencia a Tianyun y luego se fue. Después de alejarse, el doctor se detuvo y sacó nuevamente la caja que contenía el corazón del dios de la hierba. El médico miró la caja hecha de materiales especiales que tenía en la mano y el corazón de Dios de color verde oscuro que se guardaba en su interior, y se quedó en silencio. Esta situación realmente superó las expectativas del médico. El corazón de Dios fue infectado por la corrupción del conocimiento prohibido. Quizás este también sea un buen proyecto experimental. Pensando en esto, el doctor rió entre dientes, con ojos locos brillando en sus ojos. El médico giró lentamente la cabeza y miró en dirección a Tianyun, sus ojos se entrecerraron levemente. Jeje, este juego, el resultado aún es desconocido. Después de que el médico se fue, Tianyun llevó a Xiaozi de regreso a la ciudad de Shunbi. La gente iba y venía por la calle, y cuando vieron al pequeño dios de la hierba, lo saludaron con entusiasmo. Pero cuando se acercaron, miraron a los dos dioses de la hierba confundidos. La gente entonces se dio cuenta de que en realidad eran dos dioses de la hierba los que entraban y que parecían exactamente iguales. La gente exclamó con sorpresa y duda en sus ojos. ¿Podría ser, nació otro dios de la hierba? ¿Son gemelos? Me pregunto cuál es el verdadero dios de la hierba. La gente de Shumi solo tenía una impresión general de la apariencia del dios de la hierba. Pero Nashida y Xiaozi se parecían demasiado. Así que por un momento, fue difícil decir cuál era el verdadero dios de la hierba. Wendy había estado siguiéndolos a ambos, pero la gente a su alrededor lo ignoró. Wendy estaba naturalmente feliz de ser libre, sosteniendo una olla de vino en su mano, bebiendo sola, y su cara estaba un poco roja. ¡Qué buen vino! Me pregunto si las 200 botellas de vino todavía cuentan. Lógicamente hablando, la misión había terminado y Wendy podía irse, pero Wendy estaba pensando en el vino que Tianyun le prometió. Aún no le habían servido el vino, ¿cómo podía irse así? Y un día más es un día más significa un día más de vino para beber. Para evitar cualquier accidente y enseñar y proteger a Xiaozi. Tianyun llevó a Xiaozi directamente al Palacio Coral Shinai, y cuando el Palacio Coral Shinai vio a Xiaozi, quedó atónito. ¿Dos dioses de la hierba? El Palacio de Coral Shinai miró con curiosidad a los dos dioses de la hierba casi idénticos frente a él. Sin embargo, fue muy rápido identificar la verdadera identidad de Tianyun, porque los temperamentos de las dos personas eran muy diferentes. Al mismo tiempo, los ojos también son la mejor manera de determinar quién es el dios de la hierba. A juzgar por los ojos de las dos personas, el de la izquierda debería ser el hombre sabio. En cuanto al de la derecha, Shangon Shinai estaba un poco inseguro. Aunque sus ojos eran inocentes y puros, su temperamento siempre se sintió diferente al del anterior pequeño dios de la hierba, Nashida. ¿Dios de la hierba, quién es? Shangon Shinai, que estaba confundido, preguntó directamente y no había nada de qué avergonzarse. Tianyun sonrió y tocó la cabeza de Xiaozi y luego la presentó con orgullo. Este es el rey árbol Xiaozi, creado por mí para proteger el árbol del mundo. Ella también es el gran rey del árbol de la compasión, pero su conciencia ha caído en un sueño profundo. El palacio de Coral Shinai miró a Xiaozi con cierta duda y dijo con incredulidad: ella es el gran rey del árbol de la compasión.
No es de extrañar que el Palacio Coral Shinai se sorprendiera. Después de llegar a Shumi, había oído mucho sobre la leyenda del gran rey del árbol de la compasión y había aprendido mucho sobre ella, pero cuanto más aprendía, más sorprendido estaba. Las contribuciones y esfuerzos realizados por el gran rey del árbol de la compasión a Shumi son dignos de admiración y respeto. Pero no existía el gran rey del árbol de la compasión hace 500 años. ¿Y no estaba muerto? ¿Podría ser que el señor Dios de la hierba resucitó el gran rey árbol de la compasión que estaba muerto? No es de extrañar que el Palacio Coral Shinai piense eso. Después de todo, el dios de la hierba es un dios. En la visión del Palacio de Coral Shinai, los dioses son omnipotentes. Sí. Tianyun asintió, pero también vio lo que estaba en la mente de Shinai del Palacio Coral. Frotó la cara de Xiaozi con su mano y continuó explicando. ¿Puedes entenderlo como, ella es igual a mí? Ambos tenemos dos conciencias. Después de escuchar lo que dijo Tianyun, Coral Palace Shinai pensó un momento y se tocó la barbilla con la mano. ¿Es eso así? Entonces Tianyun se rascó la cabeza nuevamente avergonzado y la miró. Xiaozi dijo un poco avergonzada. Es casi una recién nacida. Solo tiene conocimientos mundanos, pero le falta sentido común y sentido común. Si la dejan sola, puede haber problemas. Así que espero que puedas servirla como me sirves a mí. Tianyun volvió a frotar la cabeza de Xiaozi y luego la empujó hacia adelante y la llevó al Palacio Coral Shinai. Los ojos de Coral Palace Shinai se iluminaron cuando miró el rostro frente a él que era exactamente el mismo que el del pequeño dios de la hierba. Esta es simplemente una réplica del dios de la hierba. Excelente. Señor dios de la hierba. ¿Puedo tocarla? Coral Palace Shinai miró a Tianyun con ojos brillantes, ansioso por intentarlo. Por supuesto. Tianyun comprendió naturalmente los pensamientos de Shinai del Palacio de Coral. Pero no lo detuvo. Después de todo, Coral Palace Shinai definitivamente se hará cargo de la vida diaria de Xiaozi en el futuro, por lo que el contacto es inevitable. Después de recibir la respuesta de Tianyun, los ojos de Coral Palace Shinai se iluminaron de inmediato. Entonces Coral Palace Shinai bajó la cabeza nuevamente y le preguntó a Xiaozi frente a él. ¿Puedo tocarte? El rey árbol Xiaozi asintió sin expresión. Si la madre está de acuerdo, no hay problema. Coral Palace Shinai puso sus manos directamente sobre la cara del rey árbol Xiaozi y la frotó suavemente. Frotó la carita de Xiaozi en varias expresiones lindas, y Coral Palace Shinai miró esta escena y estaba extremadamente feliz. Tan lindo. No puedes hacerle eso al señor dios de la hierba. Pero está bien hacerlo de esta manera.